mentalmente te tienes que formar, más que físicamente, es la mente. ¿Sabes lo que te digo? Lo que te tienes que formar. Yo manifesté un montón de cosas y el universo me las dio porque yo conspiré junto a él para que esas cosas pasen. Pensaba tanto lo mismo Y hablaba tanto de lo mismo que, papi, la matemática es simple. Algo se va a dar. A veces siento que atraigo todo con la mente. Chayo, mira, al final, ¿qué lo vas a hacer o no? Porque me están preguntando a mí y todo y yo no sé ni qué decirles ya. Mira, a ver, tío, date prisa. Bro, no sé todavía. Tengo que mirar ahora porque tengo que decirlo. No sé. ¿Eres Dios? Y eso ya lo sabes. No sé si yo voy a hacerlo, Dios. ¿Quién con eso yo para enseñarle nada a nadie? Hijo, aunque el conocimiento no sea puro, transforma al que lo escucha si los labios que lo cuentan han recorrido el camino. Dicen que existe algo mental, algo que si logras dominarlo, puedes usarlo siempre para conseguir lo que quieras, y que ese mismo algo es el que mucha gente de éxito afirma que es lo que les ha llevado a conseguirlo. Mi nombre es Hugo y hace 3 años me topé con ese algo mental en mi vida, y desde ese momento mi única obsesión se volvió dominarlo a niveles locos, porque entendí que esa era la única llave que importaba coger, porque era la llave maestra que abría cualquier puerta. Sabía que si lo conseguía dominar, ya lo tenía todo, era como pasarme el juego. Y hoy puedo decir que, después de esos años, aplico ese algo mental siempre que quiero conseguir algo y siempre se me acaba dando, antes o después. Lo digo desde la humildad y no quiero sonar arrogante, porque no quiero parecer ningún gurú ni ningún profesor, y eso lo quiero dejar claro desde el inicio de todo. Yo estaba a punto de no hacer este vídeo ni esta guía, por eso todo el tema de la intro cinemática explicando el porqué, porque no es la imagen que quiero dar en redes. Yo soy un creador de contenido que se dedica a querer conseguir cosas y conseguirlas, pero siento que este es el grano de arena que tengo que aportar en este mundillo. Así que por esto, vamos primero con el disclaimer. Primero, no soy ningún experto ni pretendo serlo. Hay seguro muchísima gente que sabe mucho más acerca de estos temas que yo, y yo no pretendo ser ni el gurú ni ningún profesor. Simplemente voy a compartir esa información que a mí me ha servido y creo que a mucha gente que le interesan estos temas le puede interesar también. Esta información no es mía. Nada de lo que voy a explicar en este vídeo es conclusión propia u opiniones de cómo creo yo que funcionan las cosas. Toda la información viene de otras fuentes, ya sea mentores, gurús, libros o fragmentos de textos antiguos. Es la información más pura que yo he encontrado acerca de estos temas. Asimismo, me he intentado ceñir lo máximo posible a las definiciones y las explicaciones que ofrecen estos libros, mentores o gurús acerca de estos temas para intentar enturbiar las aguas lo menos posible con mis creencias. Por eso digo que a quien vas a escuchar en este vídeo no va a ser a mí, va a ser las fuentes de las que yo he aprendido. Este vídeo es largo y va a ser aburrido de cojones. Es durante 1 hora y media yo sentado hablando a cámara. Es valor crudo. Es además mi única pieza de contenido explicativa, porque no me gusta identificarme con esa figura de profesor. Mi contenido se basa más en otro tipo de vídeos. Pero creo que como mínimo, si voy a hablar de estos temas, tengo que dejar un vídeo en el que explico para el que quiera todo lo que yo sé. Así que te recomiendo que te tomes un tiempo específico para vértelo.
solo, en el que estés tranquilo, nadie te moleste y puedes meterle foco a todo lo que vas a ver en este vídeo. En esta guía no busco implantarte ningún tipo de dogma, creencia o patrón de pensamiento. Aquí es más, te recomiendo que no creas nada de lo que digo hasta que veas evidencia física en tu vida de que funciona así y el porqué detrás de ello. Al final te voy a dejar una serie de materiales que son de donde yo he aprendido para que tú, si quieres aprender de las mismas fuentes, puedas tenerlas disponibles. Así que nada, esto va por la cultura, por ese Hugo de hace 2 años y por ustedes, gente. Espero de corazón que se gocen esta guía. ¿Es algo mental que te hace conseguir sueños? ¿Es eso que no se puede ver ni oír? ¿Es eso que todos realmente entre nosotros no sabemos cómo, pero sabemos que está ahí? ¿Es eso que tantas ramas de estudio esotéricas intentan explicar con diferentes conceptos y nombres, pero con un significado intrínseco común? ¿Es eso de lo que hablan tantas religiones y libros de desarrollo personal? Eso que tanta gente, que me da hasta miedo, que yo considero de éxito, afirman que es el responsable que les ha llevado a conseguirlo. Y es eso que seguramente tú ya has visto en tu vida, con ese recuerdo de algo concreto que no tienes muy claro cómo sucedió, pero sabes que esa experiencia te la dio de una forma en la que estabas pensando. Es eso que determina si un futbolista acaba por marcar una falta o fallarla. Eso que hace que un trader acabe teniendo un trade positivo o negativo, o eso que hace que un artista se acabe pegando o se mantenga sin oyentes mensuales. Y es eso que, en última instancia, y curiosamente teniendo todo el peso en hacer que ocurra, acaba determinando si logras tus sueños o no. Si llevas tiempo estudiando la mente o siendo curioso en estos temas, ya sabes de lo que estoy hablando. Pero si no, voy a dar 4 definiciones para intentar bajar a tierra qué es ese algo mental. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. El secreto más raro de este universo es que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Lo que somos hoy se funda en lo que pensamos ayer y los pensamientos de hoy están construyendo la existencia de mañana. La vida es una creación de la mente. Y por último, los pensamientos se vuelven cosas. Si puedes verlo en tu mente, lo sostendrás en tu mano. A ver, estas frases las has escuchado a punta pala y se han repetido muchísimo, están prostituidas en la sociedad actual y por eso mismo su significado real se ha ido perdiendo por repetición. Entonces, el único objetivo de esta guía va a ser intentar explicar con diferentes palabras y diferentes conceptos lo que intentan decir estas definiciones, pero eso es lo que es. Así que todo lo que vas a ver ahora va a ser un intento de entender el detrás de por qué eso funciona y cómo se puede aplicar en la vida de forma efectiva, dando la información más pura que yo tengo acerca de este tema. Así que sin más dilación, vamos a darle caña. Primero, y antes que nada, lo único lógico que puedo hacer es decirles mi trayectoria en este camino, más cuando estoy hablando de este tema que es tan profundo y en un formato de guía donde estoy intentando enseñar algo que yo sé. Así que lo único coherente es decirles mi trayectoria, de dónde yo he sacado esta información y las cosas que he conseguido, para que ella tú a tu propio criterio decidas si quieres escucharme o no. Así que voy a resumir de forma muy rápida cuál ha sido mi historia en este camino. La primera vez que me topé con esto fue muy pequeño, diría que con 6-7 años, y fue con un ejemplo que parece ridículo y es muy curioso, pero fue la primera vez que lo vi y fue en el patio del colegio jugando al fútbol. Y siempre recuerdo que, tío, cuando estaba solo ante el portero y acababa regateándolo, que literalmente me quedaba solo entre los 3 palos, el tiro más fácil que puedes tener siempre lo fallaba. Era como que lo pensaba, me ponía nervioso, bro, y siempre fallaba ese tiro. Y luego a lo mejor faltas que eran más difíciles de tirar, que a lo mejor no las pensaba mucho, simplemente le mandaba, se me acababan dando y acababa marcando goles que eran más difíciles de forma más fácil y los más fáciles más difíciles. Era algo que no entendía porque era pequeño, pero empecé a ver más ejemplos que tenían ese mismo bloqueo en diferentes áreas. Me acuerdo siempre, tío, que cuando era pequeño siempre me quería quedar en casa de un colega cuando al día siguiente hubiese clase. Y era algo que tenía un bloqueo mental y no entendía por qué. Era como intentar salir del mapa de un videojuego cuando hay una barrera invisible. No podía. Y era algo que siempre quería porque veía en series americanas y en dibujos americanos, pero nunca se me dio. Más tarde empecé a verlo un poco más claro en la adolescencia, con un ejemplo que creo que todos vamos a estar relacionados. Fue cuando empecé a ver que el desapego atraía. Las chicas que menos me gustaban eran las que estaban más atraídas a mí y las que más me gustaba o quería conseguir eran las más difíciles de conseguir o las que nunca conseguía. Y la primera vez que lo vi de forma muy concreta fue con algo que siempre decía con un colega. Yo me acuerdo que con este colega siempre hablábamos de que ser orgulloso hace que consigas tener esa persona, da igual que seas hombre o mujer, porque lo veíamos con otras chicas o con otros pibes, y me acuerdo que dije, voy a probarlo con esta chica. Y fue la primera vez que decidí aplicarlo de forma consciente, una forma de pensar para conseguir algo. No tenía ni puta idea de cómo era, simplemente creía que funcionaba así, porque lo hablaba siempre con mi colega. Y nos metimos los dos en ese juego, tanto la chica como yo. Ella era orgullosa, yo era orgulloso, pero al final se acabó dando. Y era una chica que para mí estaba en un pedestal y por eso lo apliqué. No le presté mucha atención porque era pequeño, pero fue la primera vez que vi que algo funcionaba. Pero bueno, para mí era sin más. Y ya me topé de cara con ello cuando emprendí. Típico niño de 16, 15 años que ve un vídeo en YouTube de cómo hacer dinero. Justo me acaba de dejar mi pareja y estaba obsesionado con emprender, hacer negocios online y hacer dinero. Estuve un año trabajando con cojones, disciplinado, y no hice ni un euro. Y llegué al punto en el que no lo entendía. Estaba siendo disciplinado y trabajando duro y sentía que me faltaba algo. Y Dios siempre te pone todo en tu camino cuando lo necesitas. Y ahí, como una chispa o como un relámpago en la vida que me dio luz, vi un tweet de un chico que admiraba y seguía que decía: si no está consiguiendo resultados es
o porque no estás tomando la suficiente acción, que en mi caso tomaba acción con cojones, o porque tienes creencias limitantes. Y eso me tocó dentro como un camión. Desde ese momento me empecé a obsesionar y la vida te muestra lo que te enfocas, así que empecé a ver a más gente hablando de esto. De repente todos mis ídolos y las personas que seguía empezaron a hablar en mayor o menor medida de este algo mental. Y llegó un momento en el que no podía no verlo, bro. Era todo el mundo constantemente hablando de que ese algo mental es lo que le llevó al éxito. Y empezó la etapa más oscura de mi vida. El punto en el que sabía que eso era la clave, pero no lo entendí y no lo podía aplicar en mi vida. Saber que esa es la llave y que si la cojo puedo abrir cualquier puerta, pero que por más que estire la mano no puedo cogerlo. Ese sentimiento era tan frustrante que me metió en una de las etapas más oscuras de mi vida y un altibajo muy grande. Pero para hacer la historia corta, básicamente poco a poco fui aprendiendo un poquito más de esto, empezaba a aplicarlo de forma consciente, conseguí unos pequeños resultados, llegué a monetizar una página web hasta 5.000 euros, pero no podía replicar ese proceso mental siempre. Algunas veces funcionaba, otras no, y sentía constantemente que estaba a un clic de entenderlo, pero no llegaba. Y llegó el punto en el que encontré un mapa mental, eso que está intentando imitar esta guía, y a partir de ahí fue como que todo encajó, todo hizo clic, la información contradictoria empezó a tener sentido después de asociarlo con ese mapa mental que ya tenía de cómo funcionaba esto, y desde ese momento puedo decir que empecé a aplicar ese proceso mental de forma consciente y todas las cosas que iba queriendo antes o después se me iban dando. Desde ese momento algunas cosas que quería conseguir y se me dieron fue llegar a mi primer meta de 10.000 euros, que es una cifra súper cliché, pero era la típica que tenía en mente siempre. Era como el típico sueño del Hugo de 16 años. Condujo un Porsche, que era el coche de mis sueños, hice retos físicos, me invitaron a fiestas, empecé a pegar vídeos en TikTok y en Instagram con millones de visitas. Y ahora a lo que me dedico, y creo que la única forma genuina al hablar de estos temas, es mostrar que vives lo que hablas. Entonces podría decir que ahora me dedico a querer conseguir cosas y conseguirlas. Y en este vídeo, que es para mí el más importante de mi carrera, lo digo ya. En el momento en el que yo deje de conseguir cosas y demostrarlas y simplemente me dedique a hablar, dejen de escucharme. Porque voy a parar de ser una persona que puede ser mínimamente genuina en red a ser un charlatán y un gurú que simplemente va a decir cosas que suenan bien para venderte un curso. Así que ten eso siempre en cuenta si me vas a seguir. Esta es mi trayectoria en este camino. Ahora te voy a decir de dónde yo he sacado esa información para que si tú quieres aprender de esas mismas fuentes, pues puedas tenerla. Y que luego tú decidas si crees que esa fuente de información es fiable o no. De donde yo he aprendido esto mayoritariamente han sido a través de libros y a través de gurús. Estos libros son 3 ahora mismo, son los que leo en repeat desde hace más de un año y te lo voy a decir al final de la guía. Son libros que están disponibles para todo el mundo. Estos libros dicen que esta información ya no viene simplemente de ellos, sino de textos antiguos que pueden llegar a ser hasta de textos religiosos. Es decir, es información que tiene milenios de antigüedad. Y lo segundo son los gurús. Hay muchos en internet, pero lo que a mí me hizo clic de verdad fue cuando encontré un mapa mental. Un mapa de la A a la Z de cómo funciona. Está su deseo, su mandato de Kevin Trudeau, que fue el que a mí me cambió. El seminario Fénix, que es el más famoso de todos, creo. Hay cursos de pago, membresías. Pero lo importante es que ese mapa mental resuene contigo, porque ese es el que te va a cambiar a ti. De ahí es donde yo saco esta información. Y para mí es la más pura, porque es la que después de tantos años aprendiendo, fue la que por fin me hizo entenderlo y conseguir resultados. Entonces esta guía va a ser todo explicando de forma filtrada esa información, ciñéndome siempre a los conceptos base. Voy a intentar ceñirme a la definición de la forma más concreta posible. Por eso, si has estudiado estos temas o has estudiado estos libros, estos gurús, vas a ver que voy a decir cosas de la misma forma que ellos lo explican, porque es la única forma en la que puedo ligeramente no enturbiar las aguas con mis propias creencias. Dicho esto, si mi trayectoria resuena contigo y crees que soy una persona a la que quieres escuchar, vamos a empezar con la guía de qué es ese algo mental que te hace conseguir sueños. Y de corazón, jurado, espero que les guste. ¿A quién escuchas a la hora de aprender información? Yo te acabo de decir toda mi historia, no para que quieras escucharme, sino para que tú ahora decidas bajo tu criterio si soy una persona con la que resuenas y quieres escuchar información de mí. Porque este concepto cobra mucha importancia, sobre todo en la sociedad de hoy en día, porque te metes a Reels y a TikTok y a YouTube y hay una cantidad de gente que da consejos y enseña que es abrumante y te hablan de estos temas y de muchos otros, ya sea finanzas, emprendimiento o cómo conseguir lo que quieres en tu vida. Entonces el problema de esto es que tú no sabes si la información que tiene esa gente es fiable o no. Puede que simplemente por autoridad, por valor percibido, a lo mejor por la forma en la que está grabado el vídeo, tú percibas a esa persona como autoridad en ese campo y ya tu mente, de forma automática, cree que esa información es correcta, aunque sea mentira, y luego la aplicas, te frustrarás y verás información contradictoria. Esto pasa ya no solo a nivel redes, sino también en libros. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres ser rico, pues seguramente te vas a escuchar a algún rico. Hay muchos hoy en día, ya sea Elon Musk, Warren Buffett, alguien que tenga una cantidad de dinero que sea absurda. Y esa gente tiene libros de ellos. Lo que pasa y el problema es que ellos nunca se han sentado a escribir un libro. Siempre ha sido un escritor fantasma que les hace una entrevista y en base a las respuestas de esas personas, ese escritor fantasma escribe el libro. El problema de esto es que la información que estás teniendo tú es de segunda calidad. Es la información que ese escritor entendió y metió todas sus creencias actuales enturbiando las aguas de los conceptos que esa persona explicó en esas respuestas. Entonces, por eso el concepto de a quién escuchar
es importante tenerlo siempre en mente. Porque si quieres ser cantante, seguramente lo que vas a hacer es irte a escuchar lo que tienen que decir Quevedo, Fate, Mora o cualquier cantante de éxito que tú admires. No vas a escuchar a ese gurú en redes que dice que hagas marketing musical cuando él simplemente tiene 10.000 oyentes mensuales. No digo que esta gente lo que está haciendo sea malo, porque mucha de ella lo hace de forma genuina y con el corazón de aportar valor. Y lo digo porque yo antes era una de esas personas. Y lo digo aquí porque no tengo nada que ocultar. Yo ahora mismo miro a mis reels y a mis TikTok de antes y te lo juro que me dan cringe, porque sé que la información que estoy dando ahí no es verdad, es simplemente lo que yo creía que funcionaba, pero no es la información pura, por lo menos la que yo conozco hoy en día. Por eso a la hora de aprender información hay que ser muy precavido de dónde sacas esa info. Entonces, ¿a quién hay que escuchar? La definición de esto es muy sencilla. Tienes que escuchar a las personas que tienen exactamente lo que tú quieres y que han estado en el punto en el que tú estás, y asegurarte de que esas personas lo que enseñan es lo que les sacó de esa situación y no lo que están aplicando ahora. Porque puede que haya, a lo mejor, un emprendedor que ahora te dice que diversifique, pero porque es lo que él hace ahora mismo. Pero cuando él empezó, seguramente se metió all-in con un negocio y metió toda la carne al asador en solo ese proyecto. Y aquí lo que pasa es que el punto viene a ser que lo único que importa es la experiencia de que esa persona haya pasado por el camino. Porque esa persona conoce el camino, no simplemente sabe acerca de él, lo conoce porque lo ha recorrido. Y la vibra que va a tener ese conocimiento es pura. Al principio, una cosa que suele servir mucho es escuchar simplemente a una persona o a un tipo de fuente de información, porque cuando coges simplemente una persona y ya sabes que vas a escuchar a esa persona, ahora puedes explicar la estrategia de la mente de niño. Puedes literalmente quitar todo lo que ya sabes y dejar que esa fuente de información te meta en la cabeza todo el conocimiento que quieras aprender, porque ahí ya no va a haber información contradictoria, no vas a tener prejuicios y nada va a contradecir tus creencias antiguas. Luego ya cuando aprendes de esa fuente de información y lo aplicas y ves por fin resultados en tu vida y evidencia física, ya en ese punto ya sabes cómo funciona. Entonces todo input de información vas a saber asociarlo a ese mapa mental o como tú ves que funciona, y ya vas a encontrar lo puro en cada afirmación, vas a encontrar la enseñanza intrínseca en cada aprendizaje. Da igual que la información sea hasta de una persona que no sabe mucho, porque al final el sabio aprende hasta del tonto, pero el tonto no es capaz ni de aprender del sabio. Entonces es importante saber a quién escuchar, pero ser humilde y darte cuenta que esa inspiración, como dice Mike Towers, te puede llegar hasta de la persona que menos te espera. Ahora, esto se enlaza al siguiente concepto. Cuando conoces a quién escuchar, lo bueno de esto es que puedes literalmente ser un tonto con esa persona. ¿Cuál es tu capacidad de aprender? ¿Cuál es la capacidad de aprender que estás teniendo a la hora de ver este vídeo? Ahora mismo, ¿qué tan tonto eres? Es lo que intenta definir este concepto. Normalmente solemos pecar de creernos que ya sabemos la información cuando hemos escuchado simplemente algo acerca de ello. De aquí radica el problema de simplemente leer un libro una vez, o de consumir un contenido una vez, un tipo de audio, o de escuchar algo de información nueva acerca de un tema del que hemos escuchado algo y creer que ya lo sabemos. Por eso este concepto es un fundamento básico y es de los más importantes. En mi opinión personal, es el más importante de todos, aunque todos tienen el mismo grado de importancia. Para entender la capacidad de aprender, se hace fácil porque se divide en dos puntos. Primero, la voluntad de aprender. ¿Cuántas ganas tienes de aprender esta información? Para mí, cuando descubrí que esta información precede a todo, porque de aquí va a derivar todas las cosas que consigo en mi vida, mis ganas de aprender acerca de esta información subieron muchísimo. Y ahora mismo puede que tú sientas lo mismo. A lo mejor tú dices, vale, mi voluntad de aprender ahora mismo es muy alta. Y es lo que se suele pensar normalmente. Es decir, de forma común se suele pensar que la voluntad de aprender es alta cuando realmente no es así. A lo mejor viste un reel mío y este vídeo resonó contigo ya lo que llevas viendo, y puedes decir que tienes una ganas de aprender alta. Pero a lo mejor estás en tu tiempo libre de trabajo y prefieres descansar en vez de ver este vídeo y meterte en TikTok. Esto no es bueno ni malo, simplemente que tu voluntad de aprender ahí es baja, porque no eres capaz de dejar de hacer cosas por aprender esta información. Y digo, estos fundamentos no son simplemente para aprender esta información, es para aprender cualquier tipo de información, para aprender cualquier habilidad, desde aprender a cantar, a surfear o aprender información sobre cómo conseguir las cosas que quieres. Se aplica a todo. Son fundamentos básicos de cómo se aprende información, básicamente. Entonces, ¿cuántas ganas tienes de aprender? ¿Qué tantas cosas eres capaz de dejar de hacer por aprender esta información? Yo me acuerdo que al principio mi voluntad de aprender era bastante alta, pero fue bajando conforme fue pasando el tiempo. Me acuerdo que a lo mejor cuando iba en coche empecé a preferir escuchar música antes que escuchar audio. Esos momentos que tenía por la mañana para estudiar esta información empecé a sustituirlos por tomar acción directamente, y ahí mi voluntad de aprender sabía que había bajado y la información que aprendía también reducía. Entonces puede que tu capacidad de aprender ahora mismo sea alta, pero a lo mejor después de una hora de vídeo tu esponja se llena y no eres capaz de aprender más cosas, y entonces tu voluntad de aprender va a bajar porque no eres capaz de absorber más información. Por eso es importante volver a recordar este concepto siempre en tu mente, sobre todo cuando estás aprendiendo algo de información. El siguiente punto de la capacidad de aprender es la capacidad de aceptar el cambio. ¿Cuán capaz eres capaz de aceptar el cambio y hacer cosas que nunca has hecho? ¿Cuán capaz eres de pensar de una forma en la que nunca has pensado? Este concepto es el más difícil de ejecutar de todos porque llevamos creando patrones de pensamiento desde la infancia. Llevamos pensando igual desde que nacimos. Es decir, siempre que, por ejemplo, vas a pensar en conseguir algo que quieres, siempre piensas de la misma manera, que normalmente suele ser mal, y eso te trae siempre el mismo tipo de resultado. Luego andaré en el porqué detrás de esto. Todos hemos tenido ese típico colega que cuando nos metíamos a hacer un trabajo en grupo y él tenía una idea,
esa idea se tenía que hacer sí o sí, y por mucho que le tirase ideas mejores con evidencia en la cara, él no cambió de opinión. Ahí la capacidad de aceptar el cambio de esa persona es baja. Es muy fácil verlo en otras personas, pero no tanto verlo en nosotros mismos. Pero por lo general solemos tener todos una capacidad de aceptar el cambio baja, porque no hemos sido entrenados a ello. Pero ser capaz de aceptar el cambio, aunque le duela a tu ego, es una de las cualidades que más te hace progresar. Por ejemplo, tú a lo mejor estás viendo este vídeo ahora mismo y estás diciendo, ok, a quién escuchar, lo entendí, lo capté, vamos a por el siguiente, capacidad de aprender, ok, voluntad de aprender, capacidad de aceptar el cambio, lo entiendo, vamos a por el siguiente. Ahí, cuando dices que lo entendiste, acabas de decirte a ti mismo que no lo entendiste. Porque cuando crees que entiendes un concepto, tu capacidad de aceptar el cambio acaba de bajar a cero porque no crees que puedas aprender nada más porque crees que ya lo sabes. Por eso digo que esta guía va a ser una vista de pájaro y no voy a ahondar en cada concepto, pero en cada uno de estos se puede hacer un vídeo de 1 hora simplemente con la información que yo sé acerca del tema. Y hay para hacer seminarios de días con toda la información que existe acerca de ello. Entonces el mejor approach con el que ir a la hora de aprender información no es tampoco vivir confundido y no entendiendo conceptos, sino ir más con una actitud de, ok, estoy más o menos captando los conceptos que se están presentando, sé que todavía hay mucho que no sé, pero creo que lo voy captando. Esa es la actitud perfecta para ir a la hora de aprender información. Ya para concluir con la capacidad de aceptar el cambio, entra una de las frases que en mí tuvo más impacto por la profundidad que tiene en este tema. Y es la siguiente. Un mentor le preguntó a su alumno si estaba contento con su vida. Y el alumno le preguntó, bro, estoy gordo, me levanto por las mañanas y no tengo un sentido de propósito, trabajo con cojones pero mi proyecto no salen para adelante, siento que soy egoísta y que no puedo hacer las cosas por el dar a los demás, me gusta levantarme por las mañanas, no tengo disciplina, no tengo motivación y por más que lo intento no lo logro, bro. Claro que quiero cambiar mi situación, no tengo dinero, estoy pobre. Y el mentor le dijo, mira, si quieres cambiar las cosas en tu vida, tienes que cambiar las cosas en tu vida. Y sobre todo, la forma en la que estás pensando. Esta frase que es simple, es la más profunda que yo he escuchado acerca de estos temas. Si quieres cambiar las cosas en tu vida, tienes que cambiar las cosas en tu vida y sobre todo, cómo estás pensando. No puedes seguir pensando de la misma manera, no puedes seguir creyendo de la misma manera que has estado creyendo y a la hora de pensar lo que quieres, no puedes seguir teniendo los mismos procesos mentales que has tenido siempre, porque eso solo te va a hacer conseguir los mismos resultados que has estado consiguiendo. Si quieres cambiar las cosas en tu vida, tienes que cambiar las cosas en tu vida. Esa frase igual no te cala ahora, pero la semilla está plantada y ya cuando germine, igual se dan cuenta de la locura de ese concepto. Ahora lo que queda es determinar en qué punto estás, qué tan alta es tu capacidad de aprender, cuánta voluntad tienes de aprender, es decir, cuántas cosas eres capaz de hacer para aprender esta información y cuánta capacidad tienes de aceptar el cambio. Normalmente la capacidad de aceptar el cambio al principio es muy baja y poco a poco va subiendo. Entonces aquí lo único que queda es cómo se sube el nivel de convicción. Bien, la forma más común es exponiéndote más y más a esta información. Es decir, la quinta vez que escuches este vídeo, tu capacidad de aprender va a aumentar. Porque van a haber conceptos que a lo mejor escuchaste la primera vez y luego tú cuando estabas solo llegaste a una conexión neuronal y creíste que tú entendiste algo por tu cuenta. Y luego cuando lo escuches repetido en un vídeo como esto, te va a hacer un clic mental y lo vas a ver como una información correcta, cierta. Y ahí tu capacidad de aceptar el cambio va a aumentar. Y tu ganas de aprender, como entendiste algo, van a aumentar también. Aquí también entra en juego el hecho de pagar por información. Es decir, si yo esta guía en vez de ponerla gratis en YouTube la vendiese por 500 euros, sé que el impacto que tendría en la gente sería mayor. Primero porque la voluntad de aprender subiría, ya que es como si te compras un juguete cuando eras pequeño. Ese juguete nada más comprártelo, tienes una ganas de probarlo increíble. Quieres llegar todos los días a tu casa simplemente para jugar a ese juguete. Conforme va pasando el tiempo va bajando, pero pasa lo mismo con la información de pago. Y además percibes el valor de esa información de acuerdo al precio que has pagado. Aunque la información esta la esté dando gratuita, si yo la pongo por un precio de 10.000 euros, tu mente la va a percibir por un valor de 10.000 euros y te va a afectar de esa manera. Obviamente, si esa persona a la que estás escuchando es alguien a quien quieres escuchar. Si es un pibe random, obviamente esto no va a ocurrir. Pero es algo que sale solo de forma natural en tu cabeza. Y esto yo lo vi en mi vida de una forma muy clara. Me acuerdo que un colega mío entró a una formación en fase beta por 1.000 euros. Y a mí se me dio la opción de entrar, pero no entré por cabezón. Y como a las 2 semanas, 3 semanas, el colega me dijo, bro, es la polla, hice 6.000 euros con esta formación. Era un curso sobre cómo monetizar Instagram. Y me dijo, bro, nos metemos en una llamada y te enseño todo lo que aprendí. Ahí en ese momento, mi primer impulso fue, cabrón, en plan, de loco, es literalmente lo que necesito. Este curso lo quiero comprar, es exactamente lo que necesito para monetizar y encima me lo va a dar gratis. Pero ahí yo tenía mi capacidad de aprender bastante en cuenta y sabía que en el momento en el que yo me metiese en esa llamada, primero, iba a obtener información de segunda calidad. Era la información que él había aprendido del mentor con todo su set de creencias y cómo él creía que funcionaba esa información. Y segundo, sabía que mi capacidad de aprender iba a bajar porque no habría pagado por esa información. Entonces, decidí no hacerlo y un par de meses más tarde entré por el doble de precio y al final acaba siendo con esa formación más de 15.000 euros de facturación. Y esto no lo estoy tirando por tirar cifras a lo loco. En mi Instagram tengo una historia destacada donde más o menos documento toda esa parte de las cosas que se me van dando. Para los curiosos, ¿cuál es tu capacidad de aprender? El siguiente fundamento fue el que a mí más me dio claridad mental. Fue la primera vez que yo dije, ok, es esto. Y es el siguiente. Este concepto se llama la balanza de entrenamiento y lo que estipula es que a la hora de conseguir que se te dé algo, existe una balanza de entrenamiento con las dos cosas que hacen que se te dé. En una parte de la balanza está todo lo que tiene que ver con los pensamientos, la actitud, la motivación, el pensar en ello, los procesos mentales, los sentimientos, todo lo que tiene que ver con pensar está en esta parte de la balanza.
Y en la otra está todo lo que tiene que ver con la acción, las estrategias, el tomar acción en sí, los métodos, el cómo, todo lo que tiene que ver con tomar acción está en esta parte de la balanza. La creencia errónea que se tiene es que esta balanza ha de estar equilibrada en un 50-50%. Y esta es una de las mayores respuestas que da la sociedad a por qué no logran sus sueños, y es que no saben cómo hacerlo, creyendo que tienen que saber el cómo para conseguirlo. La balanza de entrenamiento estipula que el 99.9%, si no el 100% de lo que hará que se te dé algo, está en la parte de la balanza de los pensamientos, y solo el 0,1 o prácticamente nada en la parte de la acción. Aquí te animo a que recuerdes la capacidad de aceptar el cambio, porque puede ser algo que choque mucho con tus creencias actuales. Puede que pienses que el esfuerzo es lo único que importa, el trabajar, el tomar acción es lo que va a hacer que se te dé. Te animo a que tengas capacidad de aceptar el cambio alta ahí. No elijas creativamente, simplemente elige tener una mente abierta para entender el porqué detrás de esto. Porque realmente el único objetivo de esta guía es entender el porqué detrás de que ese 99.9% de los pensamientos haga que genere el resultado que quieres. Para ponerles un ejemplo, el hecho de pensar en hacer un video viral está la parte de la balanza de los pensamientos. En sí, hacer el guión y grabar está la parte de la acción. Y aquí lo que este fundamento dice es que lo que va a hacer que genere el resultado de conseguir el vídeo viral va a ser la parte de los pensamientos y no la de la acción, porque el cómo vas a hacerlo no importa. Esto es lo que voy a intentar explicar a lo largo de todo el vídeo, pero por ahora lo único que tienes que saber es que el 99.9% de lo que hará que consigas algo tiene que ver con la parte de los pensamientos. Este último fundamento es los 4 pasos que pasa la mente a la hora de aprender información. A la hora de aprender cualquier tipo de información, desde surfear hasta aprender este tema acerca de ese algo mental, la mente siempre pasa por 4 pasos o etapas, y son los siguientes. Primero es la incompetencia inconsciente, es cuando no sabes que no sabes. El siguiente es la incompetencia consciente, que es cuando sabes que no sabes. El tercero es la competencia consciente, que es cuando sabes, pero tienes que pensar de forma consciente para hacerlo. Y el cuarto es la competencia inconsciente, que es cuando sabes y te sale solo de forma natural. Para ponerles un ejemplo y bajarlo a tierra, voy a ponerles el típico ejemplo de montar en bici. Nunca te has montado en bici en tu vida, entonces no sabes que no sabes montar en bici. De repente, una vez te subes en una y te das cuenta que no sabes, ahí ya pasas al siguiente paso, que es cuando eres incompetente conscientemente, sabes que no sabes. Aquí básicamente ya pasas directamente al tercer paso, que es la competencia consciente. Es cuando te das cuenta que no sabes, tal, tu padre te da un par de tips para aprender a pedalear, te pones los ruedines, ahí es cuando sabes montar en bici, pero tienes que pensar en el siguiente movimiento, tienes que estar contando el equilibrio, tal, y conforme lo vas haciendo mucho tiempo, llegas a la competencia inconsciente, que es cuando simplemente te montas en la bici y simplemente pedaleas y avanzas. Este fundamento básico es importante porque tenerlo en cuenta siempre te da mucha claridad mental de en qué parte del proceso estás. Yo, por ejemplo, en esa etapa que fue la más oscura de mi vida, era capaz de usar este proceso mental, pero algunas veces me funcionaba, otras veces no, y es lo que va a pasar. Hay veces que vas a aplicar esto, te va a funcionar, otras veces no, muchas no te van a funcionar, pero poco a poco vas entendiéndolo. Lo importante es tener en cuenta que estás en la competencia consciente, estás aplicando esto de forma consciente, todavía no te sale de forma natural, pero va a llegar el punto en el que esto te salga de forma más natural y llegue el momento en el que literalmente ni siquiera tengas que pensarlo y ya vivas tu vida consiguiendo siempre el mejor resultado posible. Ahora, lo importante a saber es cómo se llega a la competencia inconsciente. Básicamente es muy fácil. Lo primero y lo más común es por repetición. Es decir, por ejemplo, a la hora de escribir en el teclado, si escribes mucho en el teclado y trabajas con el teclado o con el ordenador mucho, va a llegar el momento en el que por repetición empiezas a escribir sin mirar las teclas y ya llegas a la competencia inconsciente de forma natural, te sales solo. Y esto pasó por repetición. La siguiente, y es muy curiosa y es una forma mucho más rápida, es observando a alguien que lo está haciendo. Yo siempre cuento esta misma historia y fue la primera vez que yo vi en persona, físicamente, una persona que dijo: pero yo no sé cómo voy a conseguir esto, tal, pero da igual, yo sé que todo se da. Y el hecho de ver que una semana más tarde, de verdad, se le dio a esa persona cuando literalmente no tenía ni puta idea de cómo iba a dársele, eso tuvo tal impacto en mí que me lo tatué porque literalmente me cambió la vida. Entonces, para llegar a la competencia inconsciente es o observas a alguien hacerlo y lo imitas, o por repetición llegas. Mira, estos 4 fundamentos es lo que hay. Realmente no hay mucho más. Y esto es una clave. Es decir, uno de los mayores inconvenientes que tiene la mente es que piensa que no lo sabe todo y como no lo sabe todo, siente que no lo puede aplicar todavía. Pero el secreto de todo esto es que no necesitas saber todos los secretos porque en verdad no hay muchos secretos. Estos 4 fundamentos son eso, son los fundamentos de cómo funciona todo. Con esto, simplemente, si te quedas simplemente con esto, el vídeo, ya habrás sacado prácticamente el 70% de toda la información. Porque el mayor secreto de todos es que no hay muchos secretos. El que sabe los pocos secretos que hay muy bien es el que logra aplicar esto de forma loca. Y yo cuando lo escuché así, te lo juro que fue como que, bro, estos 4 fundamentos es lo que hay. En mi mente sentía que si tenía esos 4 fundamentos siempre en cuenta, ya lo tenía. Era como que sentía que eso era lo único que había y ya lo tenía todo. Si tenía eso, ya lo tenía todo. Cada vez que pensaba en el conjunto de esos 4 fundamentos, me daba convicción, me daba una claridad mental increíble. Y eso era la polla. Vale, vamos por fin a ver el porqué detrás de que esto funcione. Por qué ese algo mental te hace conseguir sueños y la razón de que ese 99.9% de los pensamientos
haga que genere el resultado que quieres. En lo que pueda me voy a fundamentar de evidencia científica, pero cuando no haya o esté difusa voy a recurrir a conocimientos esotéricos, que no quiere decir que sea falso, simplemente puede que la ciencia no lo haya descubierto o que no se interese que sea de dominio público directamente. Empezamos concepto por concepto. Lo primero es algo que todos hemos estudiado y es conocimiento básico, y es que todo está hecho de átomos. El modo en el que estás viendo esto, tú mismo y hasta incluso tu pensamiento. A su vez, estos átomos están compuestos por un núcleo de protones y neutrones, y alrededor de este núcleo está orbitando un electrón. Lo que mantiene en órbita ese electrón, la ciencia lo denomina como energía. Entonces, el primer concepto es que todos somos energía, y esta energía está vibrando constantemente a una determinada frecuencia, y cada átomo tiene su propia vibración y su propia frecuencia. Entonces, todo lo que existe es energía que está vibrando a una determinada frecuencia. Ese es el primer concepto. El segundo es que nuestro cerebro es capaz de emitir esas vibraciones, frecuencias o energía. Con estos conceptos de frecuencia, energía o vibración, no te líes, usa el que más te sientas cómodo. Realmente la definición es que todo es energía que vibra a una determinada frecuencia, pero usa la palabra que te sientas más cómodo porque te va a ser más fácil entenderlo. Al igual que un satélite, una torre de teléfono o el wifi, nuestro cerebro es capaz de emitir esa vibración o frecuencia de forma consciente. Aquí lo mismo, capacidad de aceptar el cambio porque puede que ya esté empezando a interferir con tus creencias actuales. Esto es algo que está demostrado por experimentos. Albert Einstein habló de ello, Thomas Edison también lo explicó, y la primera vez que se tuvo constancia fue con el experimento de la doble rendija. Para el que no lo conozca, pueden ir a verlo, pero lo voy a explicar de forma rápida y sencilla para que lo entiendan. Básicamente había una máquina que disparaba átomos a través de una pared que tenía dos rendijas. Al otro lado de la pared había una pared donde se quedaban esos átomos pegados. Lo que se demostró es que dependiendo de si un científico está viendo el experimento o no, el resultado de ese experimento cambia. Entonces, si por ejemplo un científico está observando mientras esa máquina está disparando, lo que pasa es que al pasar los átomos a través de las dos rendijas, en la lona del final se dibuja una silueta de las dos rendijas. Es decir, los átomos dibujan una silueta de las dos rendijas, como el científico espera que ocurra. Pero cuando nadie está observando, ni siquiera una cámara, lo que pasa es que los átomos dibujan una silueta aleatoria. Entonces se demostró que la expectativa que tenga el científico ante el experimento va a cambiar el resultado del experimento. Ese fue el primer experimento que se tuvo constancia, pero luego se hicieron más que al escucharlos te da bastante claridad de cómo esto funciona. El siguiente experimento se hizo en el documental de ¿Y tú qué sabes? Básicamente se cogieron dos vasos de agua. A uno se le transmitió la frecuencia de amor y a otro la frecuencia de odio. Lo que pasó es que cuando se congelaron, al que se le había transmitido la frecuencia de amor se cristalizó en una figura geométrica, perfecta. Y al que se le había transmitido la frecuencia de odio se cristalizó en una figura geométrica caótica, sin ningún sentido y algo más feo. Y luego un experimento similar se hizo con una barra de oro. Primero se midió la frecuencia que tenía la barra de oro antes de ser emitido cualquier frecuencia y se pidió a un sujeto que emitiese una vibración concreta hacia ese lingote de oro. Lo que pasó es que la frecuencia de ese lingote de oro cambió. Entonces se probó el experimento otra vez, pero 10 metros más lejos, y se vio que aunque estuviese a 10 metros, seguía cambiando la frecuencia del oro. Se volvió a probar a 100, 200 metros, 1000, 2000 y creo que paró los 2000 metros. Pero básicamente se demostró que independientemente de la distancia que haya del objeto al individuo que está transmitiendo la frecuencia de ese objeto cambia. Entonces, para no liarnos y resumir todos los conceptos, tenemos que todo es energía que vibra a una determinada frecuencia. Nuestro cerebro es capaz de emitir esa frecuencia, energías o vibraciones y es capaz de afectar la materia física en cualquier lugar del mundo independientemente de lo lejos que esté. Lo siguiente es cómo emitimos con nuestro cerebro esa vibración. Básicamente tu cerebro está emitiendo vibraciones o frecuencias 24/7 constantemente dependiendo de lo que está pensando y lo que está sintiendo. Entonces para emitir la frecuencia concreta de algo simplemente tienes que pensar en ello o sentirlo. Así es como se emite una vibración concreta. Y el último concepto y el que los enlaza a todos es la ley de la atracción. La ley de la atracción es una ley universal que está actuando constantemente todo el tiempo. Es decir, no es algo puntual. Es como la ley de la gravedad. No puedes decidir si se va a caer un objeto cuando lo tiras o no. Está constantemente en funcionamiento. Entonces, aquí lo mismo. Capacidad de aceptar el cambio. Hay mucha publicidad negativa acerca de la ley de la atracción, de si funciona o no. Aquí yo no me voy a meter con las creencias de nadie. Tú puedes elegir creer en ello o no. Esta ley de la atracción es la misma de la que habla el libro del secreto, la misma que dice Conor McGregor, que es la que le llevó al éxito, y la misma que innumerables personas que para mí son gente exitosa afirman que les ha llevado en cierta medida al éxito. Lo que describe la ley de la atracción es que dos vibraciones que sean semejantes se van a atraer. Entonces, si unimos todos los conceptos, tenemos que si todo es energía, vibración o frecuencia, nuestro cerebro es capaz de emitirla y afectar la materia física, y la ley de atracción dice que dos vibraciones semejantes se van a atraer, tenemos como conclusión que si eres capaz de emitir la frecuencia y lo que quieres, por ley de la atracción, eso se va a atraer hacia ti. Entonces aquí yo, la primera vez que escuché esto me parecía una pedazo de fumada como un castillo, porque yo si pienso en este teléfono no va a coger y va a atraerse de forma magnética a mi cerebro y se va a quedar pegado aquí. Era algo que yo cuando lo escuchaba me parecía una gilipollez porque no lo entendía. Entonces voy a intentar explicarlo de la forma en la que yo por fin dije, ok, más o menos comprendo cómo funciona. Y es que lo que tú atraes con la ley de la atracción
son situaciones que te dan un sentimiento, una sensación concreta. Entonces, con esto entendemos que da igual que es eso que se quiera. Puede ser desde una cosa física o material hasta una sensación como encontrar tu propósito. Porque en ambos casos tú eres capaz de pensar en esa situación y saber qué se sentiría cuando lo tengas. Entonces, por ley de la atracción, vas a traer esas circunstancias o situaciones que te van a hacer sentir ese sentimiento que has transmitido. Entonces, a su vez, ya no solo vas a traer eso concreto que querías, sino cosas que te hagan sentir un sentimiento similar. Si, por ejemplo, estás transmitiendo la frecuencia del estatus y el poder que te da tener un Rolex, la sensación de éxito que te da, no solo vas a traer el Rolex, sino sentimientos, circunstancias y situaciones que te van a hacer sentir esa misma sensación de abundancia. Así fue como yo por fin entendí esto. Ahora, conforme vayas aplicando cosas en tu vida y vayas simplemente entendiendo este concepto en tu mente, por mucho que a lo mejor te cueste creerlo, tu capacidad de aceptar el cambio ahora se cierre, poco a poco lo vas entendiendo más y tu mente va teniendo más material operante de cómo funciona. Entonces, repito, elige tener una capacidad de aprender alta, pero no creas ciegamente nada de lo que digo hasta que veas evidencia física en tu vida de cómo funciona y de que es así. Ahora, la cosa es que nosotros podemos determinar la intensidad con la que transmitimos esa frecuencia y dependiendo de qué tan alta sea o qué tan baja sea, va a determinar qué tan pronto o qué tan tarde nos llega eso que estamos transmitiendo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se transmite con más intensidad una frecuencia? Imagínate como una pistola láser. Básicamente, lo que va a determinar la intensidad de qué tan fuerte sea ese rayo láser va a ser que creas en que se va a dar. Es decir, lo que determina si esa frecuencia tiene mucha intensidad o poca intensidad es la convicción de que creas que se va a dar esa situación. Si tienes mucha convicción que eso se va a dar y lo piensas con convicción, el rayo láser que estás transmitiendo es mucho más fuerte. Y obviamente, si transmites ese rayo láser durante más tiempo, pues más daño vas a hacer. No es lo mismo disparar ese rayo láser una vez durante 3 segundos con mucha intensidad que dispararlo con mucha intensidad durante 2 minutos a fuego. A más intensidad y mayor tiempo dispares el rayo láser, antes vas a traer eso que estás transmitiendo. Aquí puede que ya estés haciendo conexiones neuronales con ejemplos que te han pasado en tu vida. Con los ejemplos que yo puse antes, como el de la chica en el que yo estaba siendo orgulloso para conseguirla, lo que estaba haciendo era hacer esto. Estaba transmitiendo la frecuencia de lo que quería con intensidad, porque estaba creyendo en que se me iba a dar. Yo creía que si era orgulloso con ella, eso iba a hacer que se me diese. Y por eso se me dio, porque lo que estaba haciendo era transmitiendo la frecuencia de lo que quería con intensidad, porque estaba creyendo en que se me iba a dar. Entonces, de aquí, si empiezas a mirar todos los ejemplos en tu vida, te vas a dar cuenta del milagro de los 10 segundos. Y es cuando entiendes de que todo en la vida es culpa tuya. Que si tienes un accidente, es culpa tuya. Aunque estuvieses en el semáforo rojo, parado, quieto, y esa persona te haya dado por detrás, que dices, hermano, ¿cómo coño puedo haber creado yo esto? Eso también es culpa tuya porque todo se rige por lo que estás transmitiendo. Entonces, tener este conocimiento da una claridad mental de la hostia, porque aquí ya te dejas de victimizar por las cosas que te han pasado en tu vida y empiezas a tomar responsabilidad absoluta de todo. Y ya, si alguien te grita, ya te das cuenta que es culpa tuya. Si algo no se te da o no llegas a tiempo, ya sabes que no fue por el tráfico, fue por culpa tuya, porque de algún modo siempre todo lo que tú transmites es lo que vas a conseguir. Ese es el milagro de los 10 segundos y la razón por la que el 99% de lo que va a hacer que generes el resultado que quieres es la parte de los pensamientos. Esta es la teoría, este es el porqué detrás de que funcione. Tus pensamientos están creando tu realidad constantemente. Perfecto, vamos a continuar. Me van a ver con distintas ropas porque estoy grabando esto en distintos días porque tengo que grabar una cantidad de contenido que me abruma, tío. Hay veces que tengo que grabar el mismo concepto 3 o 4 veces, o porque se graba mal, o porque empiezan a dar golpes, o porque simplemente no lo explico de la forma en la que quiero explicarlo. Entonces, vamos a continuar. Mira, hay una cosa que independientemente de la cantidad de información que sepas acerca de esto, siempre es así. Y eso es que lo único que importa es lo que creas. Con esto me refiero a que, al igual que la ley de la atracción funciona como una ley, así como la de la gravedad, la causa y efecto, que están constantemente funcionando, tu mente es capaz de crear sus propias leyes por conclusiones a las que llega de cómo cree que funcionan las cosas. Esto quiere decir que si, por ejemplo, eres un creador de contenido y quieres hacer un vídeo viral, y la última vez que pegaste un vídeo, tú 100% sabes que fue porque a lo mejor la forma en la que combinaba la música con el guión a ti te daba la convicción de que, bro, esto es lo que hizo que el vídeo se hiciese viral. Si logras tener esa misma característica en el próximo vídeo, te va a dar el mismo nivel de convicción y va a hacer que seguramente se pegue. Funcionará como una ley porque tu mente lo cree. De igual forma, si crees de corazón que todo lo que hay en este vídeo es mentira y no sirve, la vida te va a mostrar eso. Va a ser un reflejo de lo que tú creas. Pero obviamente hay límites para esto. Es decir, por mucho que intentes creer, no te vas a tirar de un edificio y vas a flotar. Puede que sea o porque nadie haya desarrollado el nivel de convicción para hacerlo, o porque es imposible. Yo no he visto a nadie y no se ha demostrado que nadie lo haya hecho. Igual en un futuro alguien lo hace, pero eso ya es misticismo y no puedes lidiar con cosas que no han pasado. O sea que hay que lidiar con lo que se tiene ahora. De igual forma, todas esas personas y gurús, sobre todo del mundo de la meditación y la espiritualidad, que dicen que todo te va a llegar si simplemente te sientas a meditar y dejas que venga. Si le preguntas a cualquier referente en cualquier sector, ninguno te va a decir que simplemente se sentó y todo le llegó de la nada. Porque lo que ocurre al aplicar estos conceptos es que de forma natural te vas a sentir incitado a querer hacer cosas. Y si eliges estar sentado en tu casa sin hacer nada, simplemente aplicando la técnica, si lo estás haciendo bien, seguramente la vida te ponga situaciones y circunstancias para que te muevas. A lo mejor te llega una llamada, o a lo mejor te metes en Instagram y ves una oportunidad que nunca habías visto y te hace moverte. Vas a tener una idea, una intuición que te va a hacer querer
querer trabajar en ello. Entonces, a lo que voy con todo esto es que lo único que importa es que creas. Y le pongo énfasis porque nos podemos apalancar de esa característica si sabemos bien cómo funciona. Miren, esto va a parecer una gilipollez, pero se lo juro que en mi vida tiene resultados. Miren, yo por ejemplo, de vez en cuando me meto Monsters. Es algo que es una mierda por el corazón y no me gusta porque en verdad me hacen sentir hasta mal después de meterme par de ellos. Pero lo hago porque la mentalidad en la que me meten es de una mentalidad de una persona hustler que sé que va a conseguir resultados. Y en mi vida siento que es así porque yo conocí a un pibe que se llama Isan Pérez, que es colega mío, y cada vez que lo veía ese hombre, bro, ese hombre estaba haciendo más dinero, estaba más pegado y consiguiendo más visitas. Y siempre que lo veía estaba con un Monster en la mano y siempre acelerado consiguiendo cosas. Entonces, el hecho de beber Monsters me hace meterme en la mentalidad de que soy una persona así. Y hay una creencia que tengo asociado a ello de que si me meto Monsters voy a tener más éxito. Y las ideas que me van a salir van a ser más creativas. Se genera el mismo efecto placebo que usan los artistas. Muchos artistas tienen un estilo de vida en el que a lo mejor se quedan hasta las 3 de la mañana fumando y ellos piensan que al fumar y al estar en ese estado medio psicótico les hace sacar temas que son palos mundiales. Pero esto les funciona porque ellos creen que es así. Al igual que el emprendedor que se levanta a las 5 de la mañana, el hecho de levantarse a las 5 puede que eso le genere la convicción de sentirse que está haciendo cosas que nadie más está haciendo. Y esto es personal para cada uno. Es decir, a ti lo que te puede dar convicción no es lo mismo que a mí. Yo me acuerdo que me levantaba siempre a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, como te decían todos los gurús de emprendimiento, y para mí no me daba esa sensación de ventaja. Me sentía como que era algo fácil de hacer y no me hacía sentirme más de lo que ya era. Pero como estuvo mucho tiempo levantándome temprano, luego cuando me levantaba más tarde o cuando me quedaba hasta las tantas de la madrugada trabajando, me hacía meterme en el estado mental de ese pibe que sí o sí lo iba a conseguir. Y aunque no más hace nada en esas horas, el estado mental en el que me metía era lo único que importaba. Todo en la vida se estructura por placebo, y cuando sabes exactamente qué placebos funcionan para ti, puedes apalancarte de ellos de forma masiva e incluso puedes crearte tus propias creencias. Ya como último ejemplo práctico para que puedan tenerlo en cuenta, yo siempre lo uso a la hora de tomar acción. Es decir, yo a lo mejor a la hora de hacer un vídeo, un reel o un TikTok, siempre busco lo que yo llamo puntos de convicción. Y sé, no por autosugestión, sino por evidencia física, que si mi reel tiene esos puntos de convicción, esas pequeñas pinceladas que a mí me hacen sentir que eso es lo que va a hacer que se va a hacer viral, sé que el vídeo seguramente se pegue o tenga más visitas. A lo mejor puede ser que la música combine con el guión, o que a lo mejor el tema del que esté hablando es muy candente, o que la forma en la que está grabada tiene mucha retención. Y la cosa curiosa es que, independientemente que de donde venga la convicción sea verdadera o sea falsa, la convicción es la que genera el resultado. A mí me puede dar convicción que la música y el guión suenan bien, pero a lo mejor lo que hace que se pegue es que yo en el vídeo digo una palabra mal dicha y no me daba cuenta, y la gente en los comentarios puso eso a punta pala. Entonces el resultado se me dio por la convicción que me generó, independientemente de que la convicción haya venido de un punto que no tuviese nada que ver. Lo único que me importa es lo que creas. El concepto más famoso del libro más famoso que habla sobre ese algo mental: Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Este concepto es el deseo ardiente y es el primer capítulo del libro que se considera la Biblia de la mentalidad. Napoleón Hill, para el que no lo conozca, fue un aprendiz de Andrew Carnegie, que el siglo pasado llegó a ser la persona más rica de todo Estados Unidos. Y la tarea que le recomendó Andrew Carnegie a Napoleón Hill fue la de estudiar a la gente más famosa y rica que él conocía, y que se hizo un libro dando las claves que aprenda de estas personas, específicamente enfocado en el dinero. Y lo que explica Napoleón Hill acerca del deseo ardiente es que a la hora de querer conseguir algo tienes que tener una obsesión y un deseo ardiente para conseguirlo. Si no, es muy difícil que lo consigas o nunca vas a llegar a conseguirlo. Lo importante a entender de este concepto es el porqué detrás de que eso funcione. Por qué el tener un deseo ardiente hace que lo consigas. Porque lo que pasa es que cuando tu mente entiende el porqué lógico detrás de que algo funcione, le cuesta menos creer en ello. Entonces, ¿por qué tienes que tener un deseo ardiente hacia eso que quieres conseguir? La razón principal es porque cuando tienes un deseo ardiente y una obsesión por algo en concreto, vamos que a lo mejor quieres conseguir tus primeros 1000 euros. Porque conseguir tus primeros 1000 euros te va a dar esa convicción necesaria para decir, hostia, por fin se me dio algo y fue dinero, fue tangible. Vas a poder a lo mejor usar esos 1000 euros para invertir en tu proyecto y sacarlo más adelante. Entonces Napoleón Hill lo que dice es que tienes que desarrollar un deseo ardiente para conseguir eso, porque cuando tienes un deseo ardiente sobre algo y estás obsesionado en conseguirlo, lo que pasa es que la transmisión de la frecuencia que estás teniendo va a ser durante mucho más tiempo y con mayor intensidad. A más quieres conseguir eso, cuando lo pienses y transmitas la frecuencia de eso, va a ser de más intensidad y seguramente lo hagas durante todo el día, entonces va a ser durante más tiempo. Por eso el deseo ardiente funciona, porque te ayuda a transmitir la frecuencia de lo que quieres con más intensidad. Entonces, ¿cómo se puede subir el deseo ardiente hacia eso que quieres conseguir? La forma más común es que a más lo pienses con convicción, tu mente va a tener más material operante y va a tener más deseo de conseguirlo porque lo ve más alcanzable. Entonces, a más dedicas tiempo a pensar en ello, el deseo ardiente va a ir creciendo poco a poco y poniendo énfasis en creer en que se va a dar. Y la segunda forma es exponerte a cosas que puedes llegar a querer. Y con esto te lo voy a explicar con una historia de mi primo. Mi primo es peluquero y tal, y obviamente le gustan los collos como a todo el mundo, pero sin más, nunca le había prestado mucha atención. Y me acuerdo que quedamos después de un viaje a Mónaco que tuvo él y me dijo, bro,
quiero abrirme una peluquería ya. O sea, el estar expuesto a coches de lujo constantemente, bro, y cada vez que caminaba veía coches aún mejores y a gente que tenía muchísimo dinero. Me dijo, bro, ahora mismo tengo una ganas loca de irme a la peluquería y empezar a hacer dinero. Simplemente por exponerse a gente que tenga riqueza. Y esto no se lleva solo al ámbito del dinero, sino a cualquiera. Si quieres ser, por ejemplo, creador de contenido o futbolista famoso o un cantante, exponerte a círculos donde haya gente que ya lo está consiguiendo, primero te va a generar más deseo ardiente y te va a generar más convicción porque estás viendo a gente física que ya está ahí. Esas son las dos formas de subir el deseo ardiente, pero la que vas a usar de forma más común y más a menudo es la de pensar más y más en ello con convicción, porque eso va a desarrollar muchísimo tu deseo ardiente. Yo me acuerdo, bro, que esta guía era simplemente una cosa que tenía en mi to-do que tenía que hacer, y en el momento en el que me puse a hacerla, pasó de ser algo en mi to-do a ser el proyecto más grande que me he enfrentado en mi carrera de creación de contenido. Y tengo un puto deseo de que salga y la vea la gente ya, que es que es loco, bro. Pero la cosa es que pasó de ser simplemente algo en mi to-do a algo que me generaba un deseo ardiente loquísimo, y ese deseo se desarrolló. Conforme fui trabajando en ello, conforme fui pensando en posibles ideas y fui regando y cultivando esa semilla de ese pequeño deseo. Desarrolla un deseo ardiente por eso que quieres conseguir. Vale, vamos a por lo que seguramente mucha gente entró a este vídeo y por lo que muchas personas pueden considerar la carnita de verdad. Y ese es el procedimiento básico. Eso a lo que yo siempre me refiero como proceso mental. Eso que siempre digo en Instagram de que usé el proceso mental para conseguir esto, usé el proceso mental para conseguir aquello. Este es el procedimiento básico, el paso a paso que se usa a la hora de definir y conseguir algo que quieres. Pero mira, si te soy sincero, la carnita ya la has visto. Es decir, lo que importa en este vídeo es lo que has visto de aquí para atrás. Tanto los 4 fundamentos como el deseo ardiente como la teoría de el por qué esto funciona. Eso es la carnita. Con ese conocimiento, en verdad, ya lo tienes todo y es lo único que importa. A partir de ahora van a ser cosas que son importantes, pero es sobre todo de cómo aplicar estos conceptos. Pero la carnita ya la viste. Y te lo juro que eso es la clave. Entender eso a nivel profundo es lo que más te va a hacer dominar esto. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver cuál es el procedimiento básico. Esto es lo que se usa para, si está yendo mal una cita con una chica, vaya bien, para hacer un vídeo viral y para que si eres futbolista marques una falta o no la marques. Lo primero de todo es saber el puerto al que van a navegar el barco, porque navegar sin rumbo te va a mantener en el mar y no vas a llegar a ningún puerto. Entonces lo primero de todo es definir exactamente qué es lo que quieres. Hay varias formas de definir lo que quieres. Te voy a explicar las diferentes que hay y las características que tienen cada una de ellas. Pero si no sabes lo que quieres, el universo no te va a dar nada porque no estás transmitiendo la frecuencia de nada. Entonces, ¿cuáles son las formas para definir lo que quieres? La primera forma de definirlo es ser concreto. Por ejemplo, quiero conseguir 10.000 euros al mes. Eso, por ejemplo, es una cifra concreta que quieres conseguir. Lo que pasa al ser concreto es que a más concreto eres, es más posible que te vengan dudas. Porque no dejas hueco primero a que la vida te dé exactamente el mejor resultado posible, y si no se te da exactamente eso, ya te entran dudas. Es más difícil creer si tienes algo concreto. Pero esta forma de definirlo no es mala, simplemente que tiene esa característica. La siguiente forma de definirlo es ser más general. Es decir, en lugar de definir 5.000 euros al mes, puedes decir, quiero conseguir una cantidad de dinero que me haga sentir como que por fin conseguí éxito, algo que me haga sentir bien, y una cantidad de dinero que me haga sentir como que lo hice, como que ya estoy ahí. Y a lo mejor en tu cabeza empieza a rondar una cifra que está entre los 2.000, 8.000 euros, no lo concretas, pero ya estás definiendo algo de una forma un poquito más general. Sabes que ronda entre esa cifra, pero ya pasa a ser un poquito más un sentimiento que una cifra concreta. Y la tercera forma es no definir nada y simplemente querer sentirte bien. Esta es la mejor forma porque dejas hueco en la vida que te dé exactamente el mejor resultado posible. Entonces, en lugar de definir una cifra concreta o un sentimiento un poquito más general, simplemente vas con el sentimiento de, oye, quiero que en la vida me dé el mejor resultado posible y que me dé la mejor sensación posible en este área, a lo mejor en el dinero, que me haga sentir la mayor abundancia posible. Y esa es la forma más fácil de creer porque no tienes ningún apego a una cifra o un resultado concreto. Y ya sabes que todo lo que va a pasar en tu vida va a ser para conseguir esa sensación concreta. Ahora, al definir lo que quieres, tienes que tener en cuenta otro punto que es muy importante, y es el punto que a mí me mantuvo estancado mucho tiempo, y es la razón por la que tanta gente afirma que todos estos temas son una tontería y que no sirven. Y esa es que la meta está dentro de tu punto óptimo. Tú, si acabas de descubrir esta información, no puedes ir sobre la marcha a querer conseguir una cifra súper alta de dinero, por ejemplo, o querer conseguir pegarte en redes, o querer ser un cantante famoso, porque es una meta que nunca te vas a querer. Y si tú al principio te pones esa meta que no eres capaz de querer mínimamente, primero, cuando pienses en ello te vas a sentir mal y no vas a avanzar ni siquiera un poquito, porque cuando piensas siempre en ello, directamente no crees, y como nunca tienes convicción, nunca eres capaz de tener ni siquiera un paso de progreso. Entonces lo importante siempre es que esté dentro de tu punto óptimo. ¿Qué es esto? Básicamente la definición de punto óptimo es una meta que tengas ganas de conseguir, que quieras conseguirla y que puedas creer que puedas conseguir. Obviamente, si es una meta como por ejemplo aprender francés y no tienes nada de ganas de aprender francés, no quieres, simplemente tus ganas de aprender van a ser muy bajas y no vas a querer conseguirlo. Entonces muchas veces las metas que definimos sí que queremos conseguirlas y las idealizamos un montón. A lo mejor conseguir 10.000 euros al mes es una meta que tienes muchas ganas de conseguirlo porque vas a conseguir dinero, te vas a sentir de puta madre, vas a ser libre financieramente, etcétera, etcétera, pero lo que pasa es que no crees que lo vayas a conseguir. Entonces, para definirlo bien, tiene que ser una meta que creas que puedas conseguir y quieras conseguirlo. Entonces, si por ejemplo 10.000 euros al mes, cuando piensas en ello no te sientes bien del todo porque no crees que puedas conseguirlo, vete a por una meta más baja. Yo
Yo me acuerdo que la primera vez que conseguí algo de dinero, después de haberlo intencionado, después de haber dicho, vale, quiero conseguir esta cantidad de dinero, fueron 10 euros cuando descubrí todo esto. Me acuerdo que lo escribí en un avión, en una libreta, nada más aprender sobre todo esto. Y me acuerdo que me tardó en llegar como 3 o 4 meses, me tardó muchísimo porque cuando lo definí no me lo creía nada. Es decir, yo tenía muchísima carga mental, que es la razón por la que puede que eso no se te dé. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, cuáles son las razones por las que puede que no se dé algo y cómo corregirlo, pero por ahora vamos a enseñarnos a cómo definirlo. Básicamente definí conseguir los 10 euros, se me dieron después de 3 meses y fue la primera vez que lo vi, pero esa meta era algo que yo podía querer. Entonces si 10.000 euros está muy fuera de tu punto óptimo, vete a lo mejor a conseguir 100 o 200 euros. Cuando consigas eso, a más cosas vas consiguiendo y vas teniendo evidencia física, la evidencia física genera convicción y eres capaz de conseguir cosas más grandes. Tu mente es capaz de creer metas más grandes cada vez que consigas cosas pequeñas. Luego, conforme más cosas vas consiguiendo, eres capaz de bajar las cosas a tu punto óptimo. A lo mejor una meta que está fuera de tu punto óptimo al principio, cuando empiezas a pensarla, conforme vas pensándola más y más, eres capaz de bajarla dentro de su punto óptimo. Yo me acuerdo que hace un tiempo hice un reto de conseguir una flexión de pino en 7 días. Era algo que no sabía ni hacer un pino el primer día y era una meta que estaba fuera de mi punto óptimo. Pero conforme fueron pasando los días, esa meta fue poco a poco metiéndose dentro de mi punto óptimo. Conforme lo iba pensando más, conforme iba probando, iba fallando, iba aprendiendo un poquito, esa meta poco a poco la fui creyendo más y más. Y cuando llegó el punto en el que me la creí, simplemente se dio. Entonces, una vez ya tienes definido qué es eso que quieres exactamente, ahora pasa la parte de usar el proceso mental, usar el procedimiento básico, que es el siguiente. El procedimiento básico no es otra cosa que pensar en ello con convicción. Y a más lo piensas, más transmite la frecuencia de lo que quieres y antes se te dará. Ese es el procedimiento básico, literalmente pensarlo. Porque a más lo piensas, más vas a creer y más frecuencia vas a estar transmitiendo. Y va a llegar el punto en el que tu convicción sea plena, sea absoluta, no tengas ninguna duda y ahí es cuando se te dará. Cuando llegas a ese punto donde te lo crees completamente y te desapegas de forma natural porque ya crees que se te va a dar, ahí es cuando llega muy rápido. Y ahí, en ese punto, te da igual cuando llegue. Da igual si tarda un mes, 2 días o 3, porque ya tienes la convicción de que se va a dar. Entonces, literalmente yo todos los días tengo un hueco en el que específicamente voy a pasar tiempo solo y a pensar en lo que quiero, porque sé que eso es lo que va a generar el resultado. Da igual el resto, sería muy hipócrita y no tendría ningún sentido lógico que yo me enfocase en hacer cualquier otra cosa antes que eso, porque lo que genera el resultado es que yo esté transmitiendo la frecuencia de lo que quiera con convicción. El resto de cosas son irrelevantes. El 99.9% de lo que va a hacer que genere el resultado es eso. E incluso cuando ya estoy tomando acción, sé que lo que va a hacer que esa acción sea buena es que yo haya intencionado que esa acción vaya a ser buena y que yo, mientras esté tomando acción, piense y transmita la frecuencia de lo que quiera con convicción. Si a lo mejor estoy trabajando y estoy frustrado, estoy rayado, estoy sintiéndome mal, sé que la frecuencia que voy a transmitir es mala. Entonces ese trabajo no me va a traer nada de resultado. Entonces, definiendo un poquito más cómo se usa el procedimiento básico. Lo que pasa cuando tú pasas tiempo solo, te vas un momento a pensar en lo que quieres, lo curioso que pasa es que cuando empiezas a pensar en ello y empiezas a aplicar esta técnica, lo primero que empiezas a traer son pensamientos similares. Si por ejemplo estás pensando en hacer 1.000 euros, lo primero que vas a empezar a traer son pensamientos similares acerca de esa cosa. Y a lo mejor piensas en los 1.000 euros y de repente empiezas a pensar, hostia, por lo mejor con los 1.000 euros, si se me dan, encima es que me va a añadir convicción a que esto funciona y voy a poder conseguir cosas más grandes. Encima con esos 1.000 euros voy a poder coger e invertir en esta formación que me quiero comprar. Y luego encima le voy a poder dar convicción a mis colegas y a mi familia de que estoy haciendo algo que está funcionando. Y te empiezan a venir una serie de pensamientos similares en los que tú te empiezas a motivar. Tú solo te empiezas a sentir más erguido, empiezas a motivarte y empiezas a sentirte de puta madre. Eso quiere decir que estás haciendo el procedimiento de la forma correcta, porque estás sintiéndote bien. Y eso significa que estás creyendo en que se va a dar. Ese es el procedimiento básico y cómo se aplica en la vida. Ahora voy a explicarte mi ejemplo y cómo lo uso yo en mi día a día para que, si quieres tener algo de referencia, seguramente te pueda dar algo más de convicción. Básicamente, como te dije, yo tengo huecos específicos en el día en los que pienso en eso que quiero. Ahora viene la pregunta más importante de todas. ¿Puedo definir más de una cosa o solo puedo ir con una cosa? Y esto se responde con el ejemplo del rayo láser de antes. Básicamente tú, a más cosas quieras, el rayo láser se va a dividir. Entonces la intensidad que estás transmitiendo a cada cosa que estás apuntando es menor que si estuvieses apuntando ese rayo láser simplemente a una cosa. Entonces obviamente a menos cosas definas, más rápido vas a conseguir eso que quieres. Al principio es mejor siempre ir a por una cosa y cuando consigas esa cosa y te dé convicción, pues vas a por la siguiente, así constantemente. Pero pasa una cosa y es que a más cosas vas consiguiendo, tu rayo láser empieza a ser más potente. Entonces imagínate una persona súper exitosa. Imagínate por ejemplo un Elon Musk. El rayo de Elon Musk dividido, a lo mejor Elon Musk puede tener 20 cosas que está queriendo conseguir a la vez, a lo mejor 20 proyectos o 20 microproyectos en los que está centrando su atención y su energía, su rayo láser. ¿Qué pasa? Que ese rayo láser de Elon Musk dividido por 20, ese 1 de 20 tiene mucha más potencia que el tuyo ahora, enfocado simplemente a una sola cosa. Porque a más nivel de convicción va teniendo una persona, su rayo láser empieza a ser más potente, es capaz de emitir más intensidad porque tiene más convicción de que puede hacer que se le dé. Entonces, si estás empezando en esto, siempre es mejor ir a por una cosa. Ahora, aquí viene un concepto que te va a dar mucha más claridad en cómo aplicarlo.
Y es que la forma más óptima de hacerlo es tener un chief aim, una meta principal donde estés enfocando esa energía y luego cosas diarias. Es decir, si a lo mejor tú, por ejemplo, tienes como meta principal conseguir 1000 euros al mes, ¿significa eso que no puedas aplicar el proceso mental para cosas diarias, como por ejemplo llegar a tiempo al trabajo o que esta tarde que vas a quedar con tus amigos pasárselo todo bien y tener una experiencia de loco? Obviamente no. La forma correcta de hacerlo es tener un chief aim, una meta principal a la que cuando vas a pasar tiempo solo siempre estés pensando en ella, y luego los objetivos diarios o cosas diarias que quieras que se te den, también transmitir la frecuencia para esas cosas concretas. Yo a lo mejor puedo tener como meta principal terminar la guía, y eso es lo que yo estoy pensando la mayor parte del tiempo y cuando paso tiempo solo. Pero ahora a lo mejor lo que tengo que hacer para guía es terminar de grabar este concepto. Entonces yo, antes de empezar a grabar este concepto, lo que hago es intencionar y pararme a pensar en hacer este concepto de la mejor forma posible. Y la emoción concreta que hay que sentir es la de como si ya lo hubieses hecho, como si ya lo tuvieses, como si eso ya se hubiese dado. Entonces a la hora de pensar en ello no se puede pensar ni en el proceso, ni en cómo vas a hacerlo, ni en el camino que vas a pasar para llegar a conseguirlo, porque eso solo te va a hacer lidiar con dudas. Entonces siempre y únicamente piensa en el escenario final, en que ya se te dio, y esa es la emoción concreta. Este es el procedimiento básico, así es como se aplica para conseguir algo que quieres, y es lo que va a hacer que lo consigas. Siempre, independientemente de qué cosa quieras conseguir o vayas a conseguir, todo va a venir determinado por este proceso mental. Todo lo que consigas deriva siempre de eso, es decir, siempre vas a tener que hacer eso para conseguirlo, ya sea que lo hagas de forma consciente o de forma inconsciente. Y aquí se abre un debate que es muy común, y es la gente que dice que no ha escuchado en su puta vida hablar de la ley de atracción y de ninguno de estos conceptos, pero que aún así ha conseguido una cantidad de éxito abrumante. ¿Qué pasa con esta gente? La respuesta es que estas personas lo hacen de forma inconsciente. Si le preguntas a todos ellos, seguramente todos tengan en común diferentes descripciones de cómo ellos creen que llegaron a conseguirlo, pero en última instancia todos hicieron eso, transmitir la frecuencia de lo que quieren con convicción, y al final se les acabó dando. Te invito a que estudies a tus ídolos y sobre todo a esos que dicen que no han escuchado nada de esto, para que intentes sacar el conocimiento que ellos dicen que les ha servido y luego hagas símiles con lo que has escuchado en este vídeo, porque seguramente haya mucha relación entre ellos. Es como el ejemplo del golfista mundial que nunca tiene una clase de golf. ¿Cómo es posible que un golfista que nunca ha dado una lección de golf acabe siendo de categoría mundial? Y es simplemente porque lo captó, por prueba y error fue captándolo, y llegó un punto en el que dio con la tecla, y esa tecla es la que repite siempre que quiere conseguirlo. Entonces ese es el motivo, y por eso algunas personas nunca han estudiado nada de esto y aún así han conseguido un montón de cosas. Pero normalmente esta gente, como no tiene un conocimiento básico y fundamental de cómo funciona, a veces acaba cayendo, y se genera el típico efecto de el artista One Hit Wonder, que a lo mejor pega un tema pero después de ese tema no pega nada más. Fue porque a lo mejor dio con la tecla en esa canción pero no fue capaz de replicarlo, y en lugar de seguir pensando en lo que quiero, le entraron dudas, le entró miedo y empezó a pensar en lo que no quería, que es principalmente lo que hace que no se dé algo. Así que ahora vamos a ver eso. ¿Qué cosas pueden hacer que no se te dé algo? Esto que les voy a explicar ahora fue la cosa que yo pude aplicar de forma más sencilla y fue la que me dio resultados más directos en mi vida, porque entendí qué cosas estaban haciendo que algo no se diese. Lo entendí intrínsecamente y empecé a quitar esos bloqueos que hacían que no se me diese algo. Entonces voy a intentar explicar todas las cosas que hacen que no se den para que puedan tenerlas en cuenta y quitarlas. Primero, si estás viendo que estás aplicando esto y no se te da, lo primero es que no le pongas un cuándo a las cosas, porque nunca puedes definir el cuándo. Luego lo voy a explicar un poquito más en detalle, pero ponerle un cuándo a las cosas es la principal razón por la que te entran dudas. Ahora, hay muy poquitos motivos por los que algo no se te puede dar. Incluso se podría resumir todo en un solo motivo, y es la razón por la que en el 95% de los casos algo no se te da. Todo se basa en un mismo motivo, y ese es que en lugar de estar pensando en lo que quieres que se dé, estás pensando en lo que no quieres. Puede que estés pensando directamente en lo que no quieres que pase, o que estés pensando en lo que quieres pero con énfasis en la duda de que se vaya a dar. Entonces en ambos casos estás pensando en lo que no quieres que pase, y ese es prácticamente el único motivo por el que algo no se te va a dar, porque no estás transmitiendo la frecuencia de lo que quieres. Estás pensando en las dudas de que se vaya a dar, en que no se vaya a dar, o en lo que no quieres que pase, y es por eso que nunca se da, porque la frecuencia que estás transmitiendo es nula. Si piensas en ello sin convicción, estás incluso transmitiendo una frecuencia contraria. Entonces en lugar de acercarse a ti esa cosa que quieres conseguir, se va a alejar, y todo se deriva de eso. ¿Y qué pasa? Que la primera vez que descubres esto, te das cuenta de que te cuesta muchísimo pensar bien en lo que quieres, y esto se debe a que toda tu vida has estado creando patrones de pensamiento negativo a la hora de pensar en cosas que quieres. Esto es por norma general, es decir, hay gente que tiene más de esta bola de energía negativa, de esta carga mental, y le cuesta más pensar en lo que quiere de forma positiva. En cambio hay otras personas que les cuesta menos y parece que empiezan a aprender un poquito de esto y a lo mejor a los pocos meses empiezan a conseguir resultados. Esto viene determinado por la carga mental que hayas acumulado con los años. Yo, en mi caso, tenía una cantidad de carga mental que era absurda, y esto viene normalmente
simplemente de experiencias del pasado. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la primera vez que escuché sobre la ley de la atracción en un reel o en un TikTok, dije, venga, vale, voy a aplicarlo con esta chica que me gusta, tal. Empecé a pensar en lo que quería, que era que me mandase un mensaje. Obviamente tenía énfasis mucho en la duda porque no creía en que esto funcionase, y a los 2 días no me habló nadie y eso me añadió carga mental negativa en que esto funcionase. O a lo mejor con el emprendimiento, me acuerdo siempre que cuando era un niño de a lo mejor 4 o 5 años, me acuerdo que un día iban a venir mi familia a casa y yo pensé, quiero hacer dinero para comprarme un videojuego, y mi madre me dijo, bueno, pues vende cosas si quieres ahora que viene la familia. Y me acuerdo, tío, que hice un stand con cosas y puse unos lápices de colores y a cada lápiz le puse el precio de 2 euros. Y me acuerdo que llegó mi tía y le dije, oye, ¿me compras un lápiz tal? Y me dijo, ¿cuánto valen? Le dije 2 euros. Y ahí se descojonó en mi cara, yo con 5 años, y me dijo que por 2 euros se compra 2 paquetes de lápices de colores en el chino. Y en ese momento a mí me creó una creencia limitante acerca de emprender y hacer dinero. Me puso la creencia de que hacer dinero es difícil. Entonces cada pequeño input que has tenido a lo largo de toda tu vida te ha creado esa carga mental. Y ahora mismo lo que pasa es que tu bola de energía negativa es enorme. Entonces cada vez que piensas en lo que quieres te sientes atraído a pensar de forma negativa, a pensar con los patrones mentales que has desarrollado durante toda tu vida. Ahora lo que estás haciendo es creando conexiones neuronales pequeñas. Poco a poco estás creando nuevos patrones de pensamiento. Entonces son conexiones neuronales muy pequeñas comparado con los grandes y arraigados patrones de pensamiento negativo. Entonces al principio vas a tener que usar la competencia consciente para ir aplicando estos conceptos y tenerlo mucho en cuenta. Algunas veces te va a funcionar, otras veces no, te van a entrar dudas, te vas a frustrar, pero es simplemente porque estás cultivando esa conexión neuronal. Poco a poco vas a ir bajando esa bola de energía negativa y esa carga mental vas a ir bajándola. Hay varias cosas que se pueden hacer para bajar la carga mental, pero básicamente a más evidencia física veas de que esto funciona, más vas a bajar tu carga mental. Entonces ahora mismo si te centras en pensar en algo un poquito grande, seguramente no puedas creer en que se te vaya a dar. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ir muy poco a poco, pensando en cosas muy pequeñas. A lo mejor, oye, pues voy a ir con el coche ahora, no sé cómo, pero quiero encontrar parking. Ya ni siquiera que sea un parking bueno o cerca de la puerta, simplemente encontrar un parking. Y cuando vayas teniendo pequeñas evidencias físicas, eso añade carga mental positiva a tu bola de energía. Y la magia llega cuando esa bola de energía positiva se hace más grande que la bola de energía negativa, porque aquí es cuando empiezas a pensar de forma natural bien, y es cuando esto te sale solo, y de forma natural crees siempre en que se te va a dar lo que quieres. Ya es como una segunda naturaleza para ti, te vuelves competentemente inconsciente en pensar bien, pero ahora mismo lo que pasa es que eres competentemente inconsciente en pensar mal. Entonces ese es el único motivo por el que puede que algo no se te dé, porque estás pensando mal en ello, no lo estás pensando con convicción, estás dudando en que se va a dar. Ahora, otra cosa importante es que sepas qué quieres realmente, porque es muy común encontrarte el siguiente ejemplo. Pongamos que tú estás de fiesta de noche en una discoteca y defines que quieres conseguir a esa chica que viste al entrar y dices, buah, esta chica para mí es perfecta, bro, me gustaría, no sé cómo, pero me gustaría al final de la noche acabar con esa chica. Ahí lo que pasa es que estás siendo muy concreto y realmente tú lo que quieres no es acabar con esa chica, tú lo que quieres es acabar con una chica que te haga sentir bien, que tú sientas que es una chica que para ti es perfecta y que te haga sentir al final de la noche como que la hiciste. Y a lo mejor chingar. Entonces el problema aquí es que tú crees que esa chica es esa que viste al inicio de la fiesta y defines eso de forma concreta y ya piensas que ese es el cómo. Entonces lo que pasa es que a lo mejor vas a intentarlo con esa chica y no se te da y sobre la marcha te dice que no o te rechaza y ahí tu nivel de convicción baja a cero porque lo que tú definiste es conseguir a esa chica en concreto. Pero si miras en perspectiva y recuerdas lo que realmente quieres, te vas a dar cuenta de que eso simplemente era un cómo a conseguir lo que quieres. Y a lo mejor más tarde en la noche te ibas a encontrar con una chica que era muchísimo mejor que ella, te daba un sentimiento aún mejor y encima tenías mucha más convicción en que se te iba a dar. Pero claro, eso tú no lo sabes. Entonces, para entender esto, hay un concepto súper bueno que a mí me dio un montón de claridad mental y es el de la pantalla de radar. Tú imagínate una pantalla de radar que es de este tamaño, a lo mejor de 5 centímetros por 5 centímetros. Y en esa pantalla de radar están todos los cómo posibles para conseguir lo que quieres. ¿Qué pasa? Que realmente esto es lo que tú puedes ver de la pantalla de radar. Realmente la pantalla de radar tiene el tamaño de un campo de fútbol y tú simplemente eres capaz de ver 5 por 5 centímetros. Es decir, imagínate lo poco probable que es que ese cómo esté en la parte de la pantalla de radar que tú puedes ver que es de 5 centímetros comparado con un campo de fútbol de posibilidades, de circunstancias, oportunidades y cómo es posible de hacer que eso ocurra. Entonces lo que pasa con el ejemplo de la chica en la discoteca es que tú no sabes que esa otra chica no está dentro de tu pantalla de radar y no la puedes ver. Entonces si tú te quedas mirando tu pantalla de radar te vas a dar cuenta de que no hay posibilidades y tienes que simplemente saber que siempre que mires tu pantalla de radar no vas a encontrar el cómo y tienes que saberlo. Esto es un concepto fundamental, es decir, por más que mires la pantalla de radar no vas a encontrarlo, por más que intentes buscar el cómo, buscando el cómo no vas a encontrarlo, porque siempre lo que va a hacer que se te dé está fuera de tu pantalla de radar y poco a poco ese cómo va entrando dentro de tu pantalla de radar y eres capaz de verlo. Pero para que empieces a ver ese cómo, primero tienes que transmitir la frecuencia de lo que quieres y creer. Por eso expliqué antes que nunca puedes pensar en el cómo cuando pienses en lo que quieres, simplemente en el objetivo final, porque cuando tú piensas en el resultado final con convicción y transmites la frecuencia de lo que quieres, poco a poco ese cómo empieza a entrar en tu pantalla de radar. Pero aquí está el truco de todo esto, que tú tienes que elegir creer aunque no veas el cómo. Y ahí es cuando el cómo aparece, que es lo más difícil de todo. Tienes que tomar un salto de fe
fe y elegir creer que se va a dar. Y ahí es cuando ese cómo entra en tu pantalla de radar y puedes ver el cómo hacerlo. Por eso, la mejor forma siempre de definir las cosas es ir un poquito más general y dejar hueco a la vida que te dé el mejor resultado posible. Nunca vas a poder unir los puntos mirando hacia adelante, solo mirando hacia atrás. Y tú no puedes imaginarte cómo está moviendo todas las posibilidades del universo para hacer que eso ocurra en tu vida. No puedes ni soñar qué posibilidades serían. Ahora bien, dije que en el 95% de los casos este es el motivo por el que algo no se da, pero hay un 5% en el que es otro el motivo. Y ese es simplemente que a lo mejor ese no es el momento. Hay veces que lo que va a pasar es que a lo mejor intentas alinearte y pensar bien en lo que quieres, pero por mucho que quieras a lo mejor no alineas el sentimiento, no te sientes del todo bien, no acabas de tener la convicción suficiente y sientes como que, bueno, no entiendes mucho el por qué no logras alinearte. Y a lo mejor eso que pensabas que se te iba a dar en un momento perfecto, en un momento concreto, a lo mejor no se te da. Pero eso simplemente es porque eso no es el momento. Yo me acuerdo que una vez intentamos llamar la atención de Neil Ojeda para que se venga a nuestro podcast. El podcast ya no lo tengo, es un proyecto que dejamos un poquito apartado, pero básicamente lo que hicimos fue intentar llamar la atención de Neil Ojeda, y era algo que yo quería que se diese. Usé el proceso mental, tal, intenté alinearme, me sentía bien y tal, y más o menos parecía que todo se estaba dando. Es decir, conseguimos hacer una estrategia viral que consiguió casi medio billón de visitas en Reels, en Instagram. Neil lo vio, nunca nos habló. Al final lo que pasó fue que cogimos un vuelo a Madrid porque vimos que estaba en el scrapboard, y ahí justo en el momento que íbamos a hablar con Neil, al final de todo el evento, estaba él solo, y al hablar con él, un segurata nos echó. Fue algo que parecía tan ridículo que no se hubiese dado, que simplemente me reí porque sabía que eso no se tenía que dar. Y lo que pasó fue que no me sentí mal porque yo sabía que había transmitido la frecuencia lo que quería bien, me había sentido bien, e incluso después de que no se diese, me seguí sintiendo bien. Y lo que pasó fue que un mes más tarde, Neil vino aquí a la isla, a Gran Canaria, a una fiesta que se llama Desalia. Y yo logré que me invitasen a esa fiesta. Hice un vídeo acerca de ello en Instagram también. Y ahí fue cuando lo conocí y hablé con él. Y la cosa es que el plan de Dios es perfecto. Si yo hubiese conocido a Neil en ese momento y lo hubiese invitado al podcast, y a lo mejor hubiese venido al podcast, sé que esa nunca hubiese sido la mejor forma de conocerlo, porque ahora el podcast está cerrado. Entonces hay veces que puede que algo no se te dé y la razón va a ser que ese no era el momento. Vas a saber determinarlo si después de que no se te dé, en el momento en el que tú creías, te sientes bien o mal. Normalmente es así. Tú tienes que analizar cómo te sientes después de que algo no se dé. Si te sientes mal y frustrado, es seguramente porque estabas transmitiendo la frecuencia de lo que quieres mal. Simplemente mira hacia atrás. Si te sientes bien, igual es que eso no es el momento. Pero al final la vida te lo va a demostrar. Y ya por último, la pregunta más común acerca de esto es: ¿por qué algunas veces se me da y otras veces no? Porque hay veces que soy capaz de aplicar este proceso mental, a lo mejor con algún ámbito en concreto, como puede ser las relaciones o las personas, se me da fácil, pero a lo mejor cuando lo aplico al ámbito del dinero o tener resultados en mi proyecto, no se me da. Aquí el motivo es porque no entiendes de forma intrínseca cómo funciona. Seguramente las veces que se te da algo, estás haciendo el procedimiento bien, estás creyendo, y a las otras veces que no se te da, estás usando el procedimiento, pero no estás creyendo o estás haciendo algo del proceso mal. Pero esto, cuando entiendes cómo funciona, ya se hace fácil verlo. Ya sabes que si algo no se te da, entiendes por qué. Empiezas a ver como, vale, a lo mejor me di cuenta que me entraron dudas o no lo pensé bien, o me empecé a sentir un poquito mal y realmente en el fondo no lo creía. Me estaba intentando autoconvencer diciéndome afirmaciones, pero no me lo creía. Y ya para cerrar con este tema, voy a sacar todo el tema de afirmaciones y vision boards. ¿Qué pasa con esto? Que si tú no tienes un conocimiento profundo de cómo funciona esto y ya has visto ejemplos en tu vida de cómo funciona, es decir, lo has aplicado conscientemente el proceso, muchas veces lo que pasa es que cuando miras a ese vision board o cuando te dices afirmaciones, no te sirven para subir la convicción, sino te sirven como reafirmante de que no lo tienes todavía, y eso te hace sentir aún peor. Entonces miras ese vision board y lo único que te recuerdas es: bro, no lo tengo todavía. Y por mucho que te intentes convencer, tu mente te grita: hermano, es que no me vas a engañar, no lo tienes todavía. Entonces esto suele ocurrir porque hay mucha carga mental todavía, y por más que lo intentes, parece que te cuesta un montón creer en que se va a dar. Entonces todas estas cosas están bien y yo las uso personalmente de vez en cuando, recordatorios y tal, y pequeñas afirmaciones o vision boards para mantenerme enfocado en lo que quiero conseguir, pero solo si eres consciente de que lo estás haciendo bien y de que la carga mental no te está jugando una mala pasada. Vale, habrás notado que en los anteriores ejemplos de cómo funciona el proceso mental, en ningún momento digo que te centres ni en el cómo ni en el cuándo, y hago énfasis. Voy a explicar de forma rápida el porqué detrás de esto, para que tu mente lo entienda entender, porque esta es una de las preguntas más comunes en este área. Porque claro, si no te centras en el cómo va a pasar, ¿cómo coño vas a encontrar el cómo va a pasar? Y el cuándo lo mismo. Y encima hay un montón de información errónea de libros que te dicen que la forma de establecer tus metas es con una meta concreta y en un tiempo específico de tiempo. Lo que ocurre cuando tú pones un cuándo es que tú estás creyendo que en ese periodo de tiempo es el periodo de tiempo perfecto e idóneo para que eso se dé. Pero como te dije, en tu pantalla de radar tú no eres capaz de ver todas las posibilidades y opciones que hay para que eso se dé. Entonces la forma correcta de definir algo es nunca ponerle un tiempo de cuándo se va a dar. Simplemente pensar en eso que quieres. El cuándo se te va a dar va a ser en el momento perfecto. Y ese momento perfecto es cuando llegas a tener el nivel de convicción absoluto y ya no tienes dudas. Y en ese momento es cuando se te da. Entonces no puedes elegir creer que en el próximo mes vas a hacer 1000 euros porque no es la forma correcta de definirlo. Y cuando no se te dé, lo que va a hacer es añadirte más carga mental negativa en que esto no funciona. Pero lo mejor de todo, tío, es que cuando tú, de forma consciente en tu proceso mental, dices, vale, quiero conseguir 1000 euros al mes, no sé cómo, y elijo creer que aunque no sepa cómo ni cuándo se va a dar,
es la forma correcta de hacerlo y es algo que da muchísima claridad mental. Yo siempre mi proceso mental es algo que intento tener siempre en cuenta, porque cuando me lo recuerdo y recuerdo que es así como tiene que ser, me da mucha claridad, bro. Porque esas dos características son las que te traen dudas. Es decir, pensar en el cómo, mirar tu pantalla de radar, es lo que te hace entrar en dudas, porque no ves cómo lo vas a hacer. Y el cuándo, lo mismo. Si te los quitas, se te va a hacer todo mucho más fácil y es como único puede ser. Entonces, bajando a la tierra, ¿cómo coño se ve eso de que no te centres en el cómo y que el cómo venga? Normalmente suele funcionar de la siguiente manera. A lo mejor estás usando el proceso mental, te vas a pasar tiempo solo, piensas en lo que quieres, tal, te empiezas a motivar, empiezas a tener pensamientos similares, te sientes aún mejor y a lo mejor, justo, dejas de pensarlo, te vas a dar un pequeño paseo y cuando dejas hueco a tu mente para que le entren ideas, de repente te viene una idea fugaz de ese cómo. Y ni siquiera pensaste en ello, simplemente te llega una idea. O a lo mejor estás hablando con alguien y se te ocurre por algo que dijo esa persona. O a lo mejor simplemente te sientas a trabajar y antes de trabajar ya te viene esa idea de cómo hacer eso. Normalmente suele venir por ideas lúcidas o por alguna intuición o por algo que dice alguien. O a lo mejor literalmente te sientas a hacer brainstorming, pero como antes de ese brainstorming has hecho todo este proceso mental, en ese brainstorming se te ocurren ideas que antes no se te habían ocurrido. Entonces no es el hecho de hacer brainstorming así lo que te trajo la idea, es el haber intencionado que se te dé eso. Por eso el cómo no importa, porque el cómo llega cuando la convicción es absoluta y el cuándo simplemente lo controla Dios. El cuándo va a ser el cuándo perfecto. Pero para que te sea más simple, cuando te alineas con eso que quieres de la forma correcta y tienes convicción absoluta y ya no te entran dudas, normalmente se te suele dar muy rápido. A los 2 días, 3 días, eso se te suele dar. Si es el momento perfecto, claro. Pero normalmente suele ser así. Ahora hay cosas, por ejemplo, los deseos diarios que te dije antes, como a lo mejor ir a encontrar parking ese día. Eso es algo que sí o sí se tiene que dar en ese día. Entonces, si usas el proceso mental de la forma correcta, vas a poder ver resultados. Y es la forma más fácil para practicar con cosas diarias. Si a la hora de ir a comprar ropa, intencionas, oye, pues quiero encontrar ropa cabrona, que me va a sentir como yo. Encontré ropa guay, ¿sabes? Hoy por fin, que nunca suelo encontrar ropa, pues hoy encontré ropa crema. Ese deseo es algo que se tiene que dar en ese día. Entonces ahí ya practicas el proceso mental porque es algo que se tiene que dar en ese día sí o sí. Entonces con esto ahora mismo te puede entrar una contradicción en la mente. Vale, si dices que no le puedes poner el cuándo, pero yo quiero conseguir algo en este día porque voy a intencionarlo porque en plan es la única forma en la que puedo conseguirlo, ¿qué pasa? Hay deseos que van a tener este límite de tiempo. A lo mejor tienes que entregar un trabajo en 2 semanas y quieres terminar ese trabajo pasado 2 semanas, ¿no? Entonces la cosa es que aquí se aplica más o menos el mismo concepto. Tú no sabes cuándo en ese periodo de tiempo. Yo hay veces que hago retos de 7 días. Justo hace un mes hice un vídeo en el que intentaba conseguir un Porsche en 7 días. Ahí el concepto era el mismo. Yo no sé cuándo se me va a dar en esos 7 días. No sé si va a ser en el día 5, en el día 6 o en el día 7 en la última hora. Y me da igual. Y elijo quitar las dudas aunque esté en el último día del reto y todavía no se me haya dado. Y eso ocurrió. Es decir, en el vídeo del Porsche llegué al último día prácticamente y no había conseguido exactamente lo que yo quería, que era un Porsche deportivo que me haga sentir bien. Y ahí lo único que podía hacer era, oye, no sé cómo, no sé cuándo, todavía queda tiempo. Si no se ha dado todavía es porque el cuándo todavía no ha llegado. Y el quitar las dudas ahí y tener convicción es lo que luego hizo que se diese. Ese es el motivo, porque me salen el cómo y el cuándo no importan. Y no solo que no importan, sino que no puedes hacerlo. Y en general, estos son los motivos por los que algo puede que no se te dé. Sencillamente porque estás pensando lo que no quieres que pase. Vale, imagínate que existe una aplicación móvil en la que todo el rato, de forma constante, te está indicando si estás pensando de forma correcta en lo que quieres o si estás dudando y pensando mal. Imagínate la fucking locura que sería esa mierda de aplicación. Es decir, tienes una guía constante que te está diciendo si estás pensando bien en lo que quieres o mal. Eso que da una claridad mental loca, porque ya sabes que estás haciéndolo bien, no te tienes que preocupar. Bien, pues una aplicación así no existe, que yo sepa por lo menos. Si la desarrollan algún día, pues sería la polla, la verdad. Pero sí que existe una forma de determinar si estás pensando bien o mal. Y esos son tus sentimientos. Tus sentimientos siempre son tu guía. Y es algo que a más consciente eres de ellos y más le prestas atención, más vas desarrollando esa aplicación o ese sistema interno. Tus sentimientos siempre te van a decir si lo que estás haciendo es pensar bien en lo que quieres o mal. Y es una guía concreta y absoluta. Para que esto sea muy fácil, simplemente enfócate en cómo te sientes todo el día y así vas a poder traquearlo. Realmente solo hay 2 formas de sentirte. Te puedes o sentir bien o sentir mal y los diferentes grados de ello. A lo mejor sintiéndote bien puede significar en un momento sentirte con claridad o sentirte con un sentimiento de aventura. Casi siempre no te sientes con aventura o sentir simplemente amor de otra gente. Puede ser sentirte feliz con amigos, sentirte en paz o sentir sentimiento de progreso. De la misma forma, sentirte mal es sentirte mal en los diferentes grados que hay, ya sea depresión suicida o sentirte simplemente un poco enfadado o sentir que no tienes claridad o que estás aburrido. Entonces, si te estás sintiendo bien cuando piensas en eso que quieres, te sientes exaltado aún mejor, empiezas a silbar, te empiezas a sentir más recto, eso significa que estás creyendo en que se va a dar. Y a mejor te sientas, mejor lo estás haciendo. Porque yo me acuerdo que tenía una creencia en la que decía, vale, si me siento bien, siempre voy a tener que sentirme mal luego, o si me siento bien significa que esto no se me va a dar porque me estoy emocionando mucho. Y eso es mentira completamente. A mejor te sientas cuando piensas en ello, más frecuencia estás transmitiendo. Y aquí quiero sacar un concepto y definirlo ya de una vez por todas, porque es un concepto que yo mismo tuve durante mucho tiempo una idea errónea sobre él y es una de las cosas que más se preguntan. Y es, vale,
¿desapegarme para conseguirlo o obsesionarme para conseguirlo? Y la respuesta de esto es que lo que va a hacer que genere el resultado que quieres es obsesionarte y transmitir la frecuencia de eso. Eso es lo que genera el resultado. El desapegarte es una consecuencia. Tú te desapegas de lo que quieres conseguir cuando crees al 100% que se te va a dar. Porque cuando crees que algo se te va a dar, lo normalizas y de forma natural te desapegas. Entonces el desapego es una consecuencia. Sí, normalmente eso que quieres se te suele dar cuando te desapegas, cuando ya no le prestas atención, cuando dejas un hueco en tu vida para que entre. Pero esto pasa porque ya crees al 100% que se te va a dar. Entonces lo que hay que centrarse es en subir el nivel de convicción y creer en que se va a dar. Obsesionarte con ello. El desapego es una consecuencia. Entonces, aclarado esto, vamos a seguir con el tema de los sentimientos. Por el contrario de antes, si te sientes mal, significa que no estás creyendo. Si empiezas a pensar en ello, te sientes frustrado, te empiezas a sentir en cualquier grado de sentirte mal cuando piensas en ello, es que estás dudando o estás pensando en lo que no quieres. Aquí lo único que puedes hacer y en lo que tienes que centrarte es sentirte bien. Porque si te sientes mal, todo lo que vas a hacer no tiene ningún sentido. Si te sientes mal, el único objetivo es subir la vibra, porque es cuando vas a poder transmitir la frecuencia de lo que quieres. Si no, esforzarte, tomar acción en cualquier cosa que hagas, no te va a hacer avanzar nada, e incluso te puede hacer sentir peor. Y aquí con este ejemplo, Donald Trump siempre pone una historia, y dice que cuando él estaba en la deuda de 8 billones de dólares, creo que era, entre 2 y 8 billones de dólares, dice que le preguntaron que qué fue lo que hizo para salir de esa deuda, y lo que él respondió fue ir a jugar al golf. Porque él sabía que si se metía en la oficina con todo ese estrés y con todo ese caos y esa vibra negativa que hay, con toda la carga financiera que tienen que resolver, sabía que lo único que iba a hacer era hacerle sentir peor. Entonces lo que dice que hacía es que se iba a jugar al golf y no sabía cómo, pero todo se acababa resolviendo solo. Es algo que yo en mi vida lo aplico igual. Yo sé que si me estoy sintiendo mal y frustrado a la hora de tomar acción, lo primero que hago es ser disciplinado en no seguir tomando acción e irme a sentir bien, porque todo lo que haga con esa vibra no me va a traer resultados. Entonces la única conclusión que se llega con esto es que lo único importante, más allá de cualquier cosa que hayas visto en este vídeo, y realmente es tu objetivo principal después de todo, es sentirte bien. Y si te sientes bien, sentirte mejor. Si te centras solo en eso, siempre vas a estar transmitiendo la frecuencia de lo que quieres. Vas a estar creyendo en que se te va a dar lo que quieres. Y vas a estar vibrando las cosas que quieres atraer. Cuando te sientes bien, solo te centras en pensamientos positivos y en creer que vas a conseguir lo que quieres. Por eso, todo el mundo de éxito te va a decir que trabaja con cojones, pero también te van a decir que disfrutan con cojones de su trabajo y que aman lo que hacen constantemente, que cada hora la disfrutan como un bebé. Va a haber días en los que tú, trabajando en tu proyecto, vas a estar 14 horas a fuego metiéndole duro y te vas a sentir de puta madre, y otros días que simplemente trabajes 1 hora y el resto simplemente vayas a subir tu vibra y a sentirte bien. Y el resultado que vas a conseguir en ambos casos puede ser incluso mayor en ese día que trabajaste solo 1 hora. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer para sentirse bien? Esto es importante tenerlo a mano porque va a haber momentos en los que entras en altibajos, en los que te empieces a sentir mal. A lo mejor algo no se te da, te frustras y te empiezas a sentir peor. O a lo mejor no tienes claridad mental de qué es lo siguiente que tienes que hacer y te vuelves a frustrar. O a lo mejor algo malo te pasa en tu vida simplemente y te sientes mal. De estos momentos van a haber montones y con cojones. Entonces, volver a esta parte de la guía cuando estés ahí te puede ayudar mucho a tener claridad y a entender cómo poder salir poco a poco de ese altibajo. Lo primero es que recuerdes siempre que estás sintiéndote mal porque estás pensando en lo que no quieres. Es decir, tu único objetivo es volver a centrarte en lo que quieres. Entonces, ¿cuáles son esas actividades o cosas que podemos hacer para volver a sentirnos bien cuando estamos en una frecuencia negativa? Son las siguientes. Lo primero, lo más importante y lo que vas a tener siempre a tu disposición es dar paseos. El hecho de dar paseos, el movimiento natural del cuerpo al andar, el sol y mirar al horizonte, está demostrado que suele curar la depresión mucho más efectivamente que pastillas antidepresivas. Todo el conjunto de caminar te hace sentir mejor. Cuando das un paseo por alrededor de 45 minutos, 1 hora, te empiezas a sentir mejor de forma natural. No tienes ni que hacer nada, no tienes que cambiar tu forma de pensar. Tu mente se va a empezar a reorganizar, vas a empezar a ver más claridad mental y vas a entender por qué entraste en ese altibajo y lo que tienes que sacar de él. Porque la cosa que siempre pasa es que después de un altibajo, siempre llegas a un punto más alto en el que estabas antes. Los altibajos siempre sirven para crecer. El paseo es el recurso más a mano y el que tienes que usar ya no solo cuando te sientas mal, sino constantemente. Porque recuerda que tu objetivo no es solo sentirte bien, sino cuando te sientas bien, sentirte aún mejor. Y seguir subiendo esa vibra, porque a mejor te sientas, más cosas vas a traer y mayor frecuencia vas a transmitir hacia eso que quieres. Lo siguiente es que es importante que diferencies entre sentirte bien y camuflar el dolor. Camuflar el dolor es básicamente meter dopamina al fallo para no sentir ese sentimiento que estás intentando evitar. El impulso natural cuando te empiezas a sentir mal es huir de ese sentimiento porque no quieres sentirlo y sobre la marcha te metes a TikTok o empiezas a comer comida basura o empiezas a ver porno y haces cualquier cosa para evitar sentir ese sentimiento. Entonces todo eso es camuflar el dolor. Lo que va a pasar es que cuando tú camuflas el dolor o le pones dopamina a la herida, ese altibajo se expande y además intentas camuflarlo, poco a poco se va haciendo más grande y más difícil salir. Es decir, te va a costar más luego salir de ese altibajo. Esto es algo muy común que pase porque cuando estás en un altibajo te la come todo y lo único que quieres es mandarlo todo a la puta mierda y meterte a ver TikToks para oír un poco de ese sentimiento. Entonces ahí la cosa es sacar un poco de disciplina para hacer una pequeña cosa, simplemente empezar a mover la bola de hacer algo que te haga sentir bien. Entonces, ¿qué son esas cosas que te hacen sentir bien? Lo primero, como ya te dije, lo más común es dar un paseo. Pero hay muchísimas cosas que puedes hacer. Para cada persona va a ser diferente
diferente. Pero las comunes entre todos es entrenar. Primero, si estás entrenando constantemente, eso para tu cuerpo te va a hacer sentir bien, y cuando tu cuerpo se siente bien, normalmente tú te sueles sentir bien. Entonces, a veces incluso cuando estás en un altibajo, ir a entrenar te vas a sentir mejor. Comer bien, obviamente, si estás comiendo comida basura constantemente, pues eso te va a hacer vibrar bajo, y eso bloquea tu habilidad de transmitir frecuencia, porque te da como una neblina mental y te cuesta pensar. Eso baja el nivel de intensidad con el que puedes transmitir la frecuencia de lo que quieres. Luego, hay muchas cosas a las que puedes recurrir. Escuchar música es importante. Cuando te pones tu canción favorita, una canción que te va a sentir bien, y específicamente solo escuchar música, no ponerlo de fondo mientras miras reels o TikToks, sino específicamente ponerte a escuchar música y bailar o cantar, te va a hacer sentir mejor y subir la vibra. Hacer algún hobby al aire libre o algo que te distraiga, ya sea montar en bicicleta, ir a coger olas, tocar algún instrumento, hacer alguna canción, dibujar, ir al cine tú solo o con amigos, ir a la playa, pasar tiempo de calidad con tu familia, jugar 10 minutos con tu perro, con tu mascota. Sencillamente cualquier actividad que te haga subir la vibra te va a servir. Pero lo importante es que entiendas que no hace falta quedarse mucho tiempo regocijándose en esa negatividad. Puedes salir rápido, en un día, 2 días, y no quedarte ahí semanas o meses. Antes de seguir, si tienen cualquier duda específica acerca de a lo mejor un concepto que traté o algo que no entendieron del todo, si están dentro del dojo, yo siempre suelo estar activo por ahí por los mensajes, o sea que en el chat general me mencionan y ahí me pueden poner la pregunta. El proceso mental empieza a ser algo que usas para todo. Y lo digo porque me acuerdo que una persona un día me dijo: bro, todo este tema de los procesos mentales, la mentalidad y tal, a mí no me funcionan porque no tengo algo a lo que aplicarlo. Estoy estudiando, tal, no tengo proyectos. Y ahí dije: bro, esto es algo que se usa todo. ¿Qué pasa? Que no quieres conseguir nada. En el momento en el que quieras aprobar un examen, el proceso mental que se requiere es el mismo que para hacer dinero. Todo se basa en transmitir la frecuencia de lo que quieres con intensidad. ¿Qué pasa? Que no quieres nada. Lo único para lo que venimos a este mundo es para querer cosas y conseguirlas. Ya sea que eso que quieras sea un deseo egocéntrico o simplemente ayudar a los demás. Si quieres vivir una vida totalmente genuina y ayudando a los demás, el proceso mental que requieres es el mismo. Entonces, cuando entiendes esto, te das cuenta de que aprender a transmitir la frecuencia de lo que quieres bien precede a todo, porque eso es lo que genera el resultado. Entonces, aprender de cualquier otra cosa literalmente no tiene sentido, porque no es en sí lo que va a generar el resultado. Entonces, por ejemplo, hay libros muy famosos que explican el cómo, o técnicas en específico, como por ejemplo el de cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Este libro está súper bien porque te enseña habilidades muy concretas, pero sigue siendo el cómo. Es decir, está bien porque puedes aprender, pero no puedes esperar que eso te vaya a hacer conseguir las cosas que quieres, porque eso no es lo que genera el resultado. Por eso vas a encontrarte gente que tiene un éxito increíble y tienen una personalidad de puta pena y desagradable, porque sí, es algo que te ayuda, pero no es lo que genera el resultado. Entonces, bro, esto pasa a ser algo que domina literalmente tu vida. Desde que me levanto por la mañana y quiero llegar a tiempo a esa reunión, hasta que la acción que voy a tomar esta tarde en mi negocio me traiga de verdad resultados. Antes de empezar a grabar cualquier concepto de la guía, lo que hago es intencionar y usar el proceso mental para que me salga bien. Si estoy en una cita con una chica y está yendo mal y está siendo incómodo, aplico lo mismo para que empiece a ir bien y salga de puta madre. Es algo que aplicas en todo tu día porque siempre estás haciendo cosas que quieres que te salgan bien. Entonces, ¿por qué vas a dejar a la deriva de tus pensamientos inconscientes el resultado de esa acción cuando puedes literalmente controlarlo? O sea, aunque parezca una fumada, puedes empezar a ser el director de cada parte de tu vida, como si fuese una película. Porque cada cosa que hagas en tu vida puedes intencionar y transmitir la frecuencia de eso que quieres conseguir. Entonces te digo, es algo que puedes estar aplicando bien, pero a lo mejor no se te da el resultado de la forma en la que crees que tiene que darse. Yo, por ejemplo, con la guía, no quiero que este concepto que estoy grabando ahora mismo salga de puta madre. Yo lo que quiero en verdad es que el conjunto de la guía salga de puta madre y sea algo que la gente diga: bro, esto es una fumada y me acaba de servir de loco. Entonces lo que yo creo es que esta vez que estoy grabando el vídeo es la buena, pero puede que a lo mejor no. A lo mejor se me olvidó algo que si lo grabo 2 días más tarde añado. Pero el mejor approach siempre con el que ir es: oye, yo lo que quiero realmente es que la guía me salga bien y elijo creer que este vídeo que estoy grabando ahora es el que tiene que ser para que me salga bien. Si no, estoy abierto al cómo que me quiera dar la vida. El proceso mental se aplica a todo y puede ser un estilo de vida. Ya para terminar con todos los conceptos, quiero explicar una frase que me la tatué en la cabeza. No sé si fue porque la escuché demasiadas veces o porque realmente es la frase más importante en todos estos temas. Y esta es la siguiente: el éxito está simplemente a una decisión de distancia. Es una decisión que tomas de forma interna. Es cuando estás hasta la polla, de estar hasta la polla, y algo dentro de ti cambia. Cuando a lo mejor hablas uno a uno con una persona que conocías de pequeño y ahora esa persona es millonaria, y el simple hecho de hablar con él cambia quién eres y empiezas a ser una persona que nunca has sido, y eso te hace transmitir una frecuencia que nunca has transmitido, y eso te hace conseguir cosas que nunca has conseguido. Es una decisión que se puede tomar de forma consciente. Es cuando te das cuenta de que estás transmitiendo la frecuencia de lo que quieres a medias y eliges por fin ir a por ello, y esto da una claridad mental de la hostia, porque te das cuenta de que todas las cosas que has querido conseguir y no las has conseguido ha sido simplemente porque no has decidido ir a por ellas. Al principio, sobre todo, estas decisiones o clics mentales te suelen venir de forma inconsciente. A lo mejor después de un altibajo de la hostia en el que tocas fondo y ahí dentro te das cuenta que tienes que cambiar, o escuchas un concepto que tiene tal impacto en ti
que al escucharlo te hace clic y cambia. Estas decisiones se toman de forma interna, es decir, no es que te pongas a tomar acción sobre la marcha cuando decides, es una decisión que cambia algo dentro de ti, empiezas a vibrar de una forma en la que nunca has vibrado y ese cambio ligero de vibración es exactamente el que necesitas para transmitir la frecuencia de la persona que ya tiene lo que quieres conseguir, y eso es lo que hace que lo consigas. Esta es la importancia de este concepto, que el éxito siempre está a una decisión de distancia, y esto Napoleón Hill lo explica con la siguiente historia. Igual después de escucharla algo resuena contigo y entiendes un poquillo más a qué me refiero con esa decisión. Básicamente lo que él contaba es que en la época de esclavitud una niña negra le fue a pedir a un hombre blanco dinero que le debía a su madre. Entonces la niña al entrar a la oficina le dijo: dame el dinero que le debes a mi madre. El hombre la miró por encima del hombro y le dijo: no te lo voy a dar, vete. Siguió trabajando durante un par de minutos y cuando volvió a mirar para arriba, la niña seguía ahí y le volvió a preguntar: ¿qué quieres? La niña estaba gritando, le dijo: dame el dinero que le debes a mi madre. Napoleón Hill dice que la tensión que se respiraba en esa habitación era abrumante y el hombre, antes de estallar en furia, se calmó, metió la mano en el bolsillo, sacó una moneda, caminó hacia la niña y se la dio. Napoleón cuenta que el impacto que tuvo al ver a esa niña dominar a un hombre que le sacaba 3 veces su tamaño le hizo entender ese concepto de la decisión. Todo lo que quieres en tu vida está simplemente a una decisión de distancia. Lo mismo con esta frase, igual ahora no la entiendes o no eres capaz de aterrizarlo en tu cabeza, pero conforme pasa el tiempo, tu mente va a ir poco a poco comprendiéndola. Ya para cerrar con toda la guía, quiero hablar de Dios. Y Dios no voy a intentar explicarlo con conceptos o definiciones porque creo que es algo que no se puede hacer y es muy mundano, así que simplemente lo que voy a contar es mi relación con Dios. Justo acerca de Dios hice un reel hace no mucho explicando un poquillo como mi experiencia con él. Y ahí lo que explico es que llegó un punto en el que, lo digo sinceramente y sin esconderme, que quería creer en Dios. Porque era algo que no paré de ver en todos lados. Toda la gente que admiraba, todos los ídolos que para mí eran referentes, decían que creían en Dios y que Dios era el responsable de hacer que consiguiesen lo que quieren. Ahí, bro, yo era un niño de 16 años que veía que toda la gente que tenía lo que él quería decían que creían en este ente, en este ser que no sabía definir qué era y decían que eso era lo que les hizo conseguir lo que quieran. Pero llegó el punto en el que, obviamente, quería creer en eso y no quería autosugestionarme, quería verlo, quería entender qué era, porque ya en ese punto creía que existía. Al igual que una mentira repetida muchas veces se hace verdad, yo por repetición y escuchar tantas veces hablar de Dios de gente que tenía como referencia, ya no podía no verlo. Empecé a ver diferentes ejemplos en mi vida, señales, causalidades que eran demasiado casualidades como para ser verdad, y ahí creí en Dios. Dios, da igual la etiqueta que le ponga, le puedo llamar Dios, universo, guía, vida, ese ser superior, lo que yo soy realmente, y en verdad da igual, es eso que todas las ramas de estudio esotéricas o religiones intentan explicar, pero siempre se refieren a esa entidad, ese algo, y que yo sé profundamente que es lo que yo soy detrás de toda esta careta de Hugo Wildlife, detrás de mi ego sé que yo soy eso realmente. Y mi relación con Dios es como la de un capitán y un tripulante. Yo soy el tripulante que sé que si me pongo arrogante con el capitán me va a meter una hostia para que aprenda, que si soy bueno con él y le trato bien me va a dar bendiciones, y sé que Dios es el capitán que siempre lleva ese barco a puerto, y Dios es el mejor capitán de barcos que existe, nunca se le ha hundido un barco. Entonces ahí ya sé que cualquier tempestad o tormenta que me venga en el camino es simplemente parte del proceso y puedo elegir disfrutarla porque sé que el barco al final va a llegar a puerto. Entonces por eso yo siempre intento en la mayor medida de lo posible estar agradecido con Dios, porque sé que Él es el que en última instancia acaba generando todos los resultados en mi vida. Él es el que me guía cuando estoy perdido y el que cuando estoy en un altibajo en el que no veo la luz me hace recordar que simplemente esto es una tormenta y que me acabo de meter en el cobertizo y que acabo de olvidar que estoy en el barco que no se hunde. Bro, es que para mí sería arrogante de cojones de mi parte si no intento con todos mis medios estar agradecido con todo lo que me da Dios. Y con esto me refiero no solo a simplemente darle las gracias cuando me levanto, cuando me acuesto, sino intentar ser la mejor versión de mí que yo puedo, cuando pueda, intentar transmitir siempre la mejor vibración que pueda, estar vibrando en amor, estar vibrando bien con los demás, intentar ser la mejor versión de mí mismo que pueda ser. Porque esa es la única forma en la que puedo demostrarle al universo el agradecimiento que tengo con todas las cosas que me está dando. Y cuando me elijo mover con Dios, es como que hay una fuerza que de repente domina mi cuerpo y ya no soy yo el que tiene los controles, sino es eso que está dominando los mandos. Y es algo que no lo puedo explicar, pero es como que simplemente Él genera el resultado. Es el que está guiando el cuerpo por mí, es el que lo está haciendo pasar y siempre me trae el mejor resultado posible. Siento que Dios es ese pilar que si tengo ahí, tengo la claridad mental absoluta de que siempre voy a tener algo por lo que estoy respaldado y me está protegiendo. Y eso me hace darme cuenta de que no hay nada que sea aleatorio y todo está controlado. Entonces no me tengo que preocupar por nada. Sé que siempre estoy protegido y bendecido. Entonces si esto resonó ligeramente contigo, va a llegar el punto en el que no puedas no verlo, porque vas a ver el camino cuando estés preparado para verlo. Entonces, gracias Dios por todo y gracias sobre todo por la visión que me has dado. Bien, ahora ya tienes el conocimiento de cómo funciona ese algo mental. Ahora, el único problema que enfrentas ahora y vas a enfrentar siempre
es el nivel de convicción. Porque la cantidad de resultados que vas a conseguir va a ir determinado por tu nivel de convicción. Vas a ser capaz de conseguir metas más grandes si tu mente es capaz de acaparar esas metas. Entonces lo único que queda saber es cómo subir ese nivel de convicción y eliminar las dudas. Con el tema de las dudas y la carga mental, lo que pasa es que llega un punto en el que cuando tu bola de energía positiva pasa a ser más grande que tu bola de energía negativa, ahí ya el juego es simplemente subir nivel de convicción. Pero hasta entonces tu objetivo es simplemente eliminar dudas. Pero lo que hace eliminar las dudas y lo que hace subir el nivel de convicción es lo mismo. Entonces, ¿cómo se sube el nivel de convicción y se eliminan las dudas? Lo primero es la exposición prolongada a un mismo tipo de información. Ya tienes esta guía. Si el contenido resonó contigo, ahora lo que toca es verla una y otra vez. A cada vez que la veas, tu nivel de convicción va a subir porque vas a entenderlo más. Porque a cada vez eres una persona diferente. La vez número 10 que te la veas, vas a ser una persona completamente diferente. Y eso te va a hacer entender cosas que a lo mejor antes no captabas. Y a su vez, la cantidad de información que hay en este vídeo es loca. Es decir, con una vez que te lo veas, hay muchas cosas que no vas a entender hasta que te lo veas 13 o 14 veces. Ahora, lo siguiente en cuanto a información son los libros. Si lees diariamente, aunque sea solo una página al día, eso lo que hace es mantenerte centrado en los pensamientos que quieres y en creer en que se va a dar. Literalmente, aunque solo sea una, porque lo que importa es el acto en sí de leer más que lo que aprendas en el libro. Aunque obviamente cuando leas también tienes que tener capacidad de aprender alta. Entonces, los libros, los que yo te recomiendo de forma personal, son 3. Son Piensa y hágase rico, El secreto y La magia de pensar en grande. Estos 3 libros, para mí, son lo único que hacen falta realmente. Es decir, hay un montón de libros acerca de estos temas, hay montones que explican cosas que a lo mejor estos 3 no explican, pero realmente con esto ya lo tienes todo. Es decir, si te lees simplemente estos 3 y lo haces de forma constante en repeat, vas a poder conseguir un montón de cosas. Pero aún así te recomiendo que en un futuro te sigas exponiendo a más información y a nuevos libros. Pero con eso te digo, tienes de sobra. Todo esto te va a ayudar a eliminar carga mental y a subir el nivel de convicción. Pero esto es simplemente una cosa que puedes hacer para subir el nivel de convicción y es encima la que probablemente menos impacto tenga. Porque sí, hay más formas para subir el nivel de convicción y muchas de ellas tienen mucho más impacto que esta. Esta forma es la de la exposición prolongada de información, que esto sube el nivel de convicción porque más te expones a esta información, más clics mentales vas teniendo. Esos clics mentales son esos momentos en los que tienes una cognition. Cuando tienes esos momentos en los que dices, vale, ok, lo entendí, tienes un aha moment en inglés. Eso te hace tener un clic interno que te hace subir la convicción. Ahora, ¿cuáles son estas otras formas que te hacen subir el nivel de convicción? Bien, hay realmente muchísimas, pero todas se engloban en unas pocas. ¿Qué pasa? Que yo he cogido todas estas formas que hay para subir el nivel de convicción y las he metido en un curso. Nada, mentira. Mira, yo te voy a comentar ahora todas las formas que hay para subir el nivel de convicción y eliminar dudas, pero lo que yo he hecho ha sido crear un sistema. Es decir, yo cogí todas las formas que hay para subir el nivel de convicción, todas las existentes, y creé un sistema a modo de plataforma en el que tú te puedes exponer y que de forma natural, de alguna manera, fuerces esos clics mentales y subas solo el nivel de convicción. Te voy a explicar cada una de las formas que la puedes aplicar en tu vida sin necesidad de ningún sistema. Es decir, las puedes aplicar tú mismo por tu cuenta. Lo que este sistema lo hace mucho más fácil y sin esfuerzo. Pero tío, realmente son cosas sencillas. Yo simplemente las cogí y las englobé en un sistema. Este sistema se llama el dojo. Así que te voy a explicar cada una de las formas y cómo se implementan dentro de este sistema. Lo primero es la información, que como ya te dije, tienes ahora mismo la guía y los 3 libros. Lo que ofrece el dojo es un tipo de información que no ofrecen ni los libros ni esta guía, que es un formato completo. La información que hay en el dojo son píldoras diarias. Son pequeñas pinceladas del proceso mental para que haya una consumición diaria, pequeña información, algo que puedas consumir rápido, pero que pueda hacerte tener un clic mental. Y ahí ese es el valor que yo ofrezco dentro del sistema. Es decir, las píldoras las hago yo, son información propia o información de donde yo me formo. Es el engranaje que yo pongo al sistema. Pero te digo, esto es simplemente un 20% de todo lo que engloba el sistema. El sistema no es algo mío, es algo de lo que yo mismo me beneficio. Ahora te explico y lo vas a entender. Pero ahí, para que te hagas una idea, soy crudo. No me guardo cosas a lo mejor por complejidad, como es en esta guía que es para YouTube, sino que ahí constantemente estoy dando pequeñas pinceladas del proceso mental, de pequeñas cosas que te pueden hacer tener clics mentales. Te digo, esto simplemente es un input más a la guía y a los libros. Una forma que te puede hacer tener un clic mental mucho más rápido. Es algo que consumes normalmente en un minuto. Suelen ser audio, vídeos o pequeños fragmentos de texto. Lo siguiente es algo muy curioso y que se usa en los niveles más altos de la sociedad, y ese es el dar y el recibir reconocimiento. Lo que ocurre en la mente cuando recibes un logro por algo que has conseguido es que es el mayor estimulante y la gasolina más potente para seguir queriendo conseguir cosas y subir el nivel de convicción. Como te digo, al nivel de la élite, de la gente más top, están los típicos premios Oscar, la gala de los balones de oro y hasta los putos Slam. Todo esto es simplemente una ceremonia en la que gente que está en el mismo rango social se den unos a otros reconocimiento entre ellos. Y digo del mismo rango social porque no es lo mismo que Paquito, que es un random, te escriba un comentario en YouTube diciendo que admira lo que haces, a que una persona que está en tu mismo rango y que incluso más arriba te dé un reconocimiento sincero por algo que has conseguido. Si eres un cantante que empiezas, pegas un tema mundial y te ganas un Grammy y que la puta Beyoncé te aplauda, eso a nivel mental es el mayor clic que puedes tener. Y lo interesante es que no solo recibir reconocimiento, sino darlo también. Lo que pasa cuando das reconocimiento sincero a una persona es que se quitan muchos bloqueos a nivel mental. Es natural para el ser humano que a lo mejor cuando ves a alguien cerca de tu círculo que está haciendo algo mejor que tú o está consiguiendo más resultados, sentir un sentimiento de envidia de, cabrón,
él lo está consiguiendo, ¿sabes? Y es un impulso que viene de forma natural, pero se puede controlar. Cuando das reconocimiento sincero, este impulso del ego se va completamente y quita ese bloqueo que muchas veces es lo que te impide llegar al siguiente nivel. Esto en el dojo se aplica con el grupo de resultados. Hay un grupo de resultados en el que cada vez que te metes puedes ver resultados de gente que está en el dojo. Y lo bonito de esto es que hay resultados de todo tipo. Es decir, en el dojo puede haber una persona que lleva mucho tiempo estudiando de esto, es un trader que está haciendo más de 20.000 euros al mes y comparte una captura de una operación de más de 1.000 euros de ese día, o una persona que simplemente me descubrió en Reels, le interesó aprender un poquito más de esto y se metió en el dojo. Y a lo mejor sus resultados es que encontró por primera vez un modelo de negocio. Y aquí lo que ocurre es que a lo mejor ese resultado, que a lo mejor es más pequeño, pero que es de una persona que está un poquito por encima tuya, te puede hacer más clic que el del trader que pone la captura de 3.000 euros, porque lo ves más alcanzable y tu mente se lo cree. Entonces el dojo aquí empieza a ser un sistema que se retroalimenta solo por la comunidad que tiene. Es un sistema que yo mismo uso, es decir, yo cada vez que me meto en el grupo de resultados me sube la convicción porque hay gente ahí que está haciendo más dinero que yo y está consiguiendo cosas enormes. El siguiente punto, ya lo comenté por encima y es el más potente de todos, que es el tener evidencia física. Cuando tú ves en tu vida por primera vez que se te da algo y sabes con certeza que ese resultado se te generó por una forma que estabas pensando, esa evidencia física es la que más añade carga mental positiva. Entonces la forma que encontré para aplicar esto en el dojo fue a través de misiones mensuales. Tú imagínate que la misión mensual de este mes es hacer un vídeo viral y tú nunca en tu vida has pegado un vídeo, no has hecho ni siquiera un vídeo en TikTok, pero con esos pequeños retos te esfuerzas a hacerlo y de repente pegas un vídeo con 1 millón de visitas, cuando nunca antes de tu vida habías visto una evidencia física tan tocha. Esto es algo que obviamente puedes aplicar tú en tu vida y es la forma en la que más lo vas a ver. Estas misiones mensuales son simplemente un pequeño empuje para que tengas otro input de convicción de algo que se te pueda dar. Lo siguiente es hablar uno a uno con alguien que ya está ahí. Cuando tú hablas con una persona que ya tiene lo que tú quieres, el ver que esa persona es tangible y te está hablando desde el mismo nivel, eso a nivel mental es una locura. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi fue cuando hice un podcast por primera vez con Bluefire, que es el productor de Quevedo. Fue para mí la primera persona que yo consideraba de éxito con la que hablé en persona y hablaba conmigo como si fuésemos del mismo rango. Es decir, es algo que entiende tu mente, no puedo explicártelo con palabras, simplemente tu mente capta que esa persona te está hablando como si fueses un igual y eso te hace creer que eres esa persona. Esto en el dojo se implementa con llamadas. Cada poco tiempo nos metemos en reuniones, charlamos sobre las cosas que se nos han dado, hacemos alguna dinámica para subir el nivel de convicción o simplemente nos metemos a charlar de las cosas que funcionan en nuestro negocio para hacer más dinero. El siguiente punto es ver a otras personas que ya lo están haciendo. Esto ya lo comenté cuando hablé de cómo llegar de la competencia consciente a la competencia inconsciente, que cuando ves a una persona hacerlo, simplemente por imitación lo copias. Entonces tener estos inputs en tu vida de personas que están aprendiendo el mismo conocimiento que tú y que están compartiendo resultados y tú sabes que ha sido con la información que tú estás aprendiendo, eso te hace creer en que esto funciona. Y eso en el dojo se implementa con cosas que ya has visto. El tema del grupo de resultados, a lo mejor alguien comparte algo que resuena contigo, le preguntas, charlas con él y te dice cómo lo hizo. Ya por último, hay 2 puntos más que te hacen subir el nivel de convicción. Y estos son los eventos y las quedadas y escuchar hablar a una persona que tienes como referente de una forma en la que nunca la has escuchado hablar. Lo que ocurre cuando te juntas en una sala con gente que está enfocada todos en lo mismo es que se crea una mente maestra o una mastermind, que fue un concepto que sacó a la luz Napoleón Hill, que es lo que hacían los ricos de la época cada semana, que se juntaban en una mesa redonda simplemente a debatir de estos temas. Esto es algo que en el momento en el que estoy subiendo la guía todavía no está implementado en el dojo, pero que está en el roadmap. La siguiente inclusión que está pensada es hacer eventos, quedadas, fiestas privadas en las que nos juntemos gente que estemos todos enfocados en lo mismo, con el objetivo de conocernos, tener clics mentales y subir el nivel de convicción. Y lo siguiente, que puede sonar un poco ambiguo, es escuchar a algún referente hablar de una forma en la que nunca las has escuchado hablar. Esto puede ocurrir al ver una entrevista a lo mejor de un cantante que tienes como referente y habla a lo mejor de lo que hizo para llegar hasta ahí. Y lo escuchas hablar de una forma en la que nunca las has escuchado hablar y de unos temas que nunca ha tocado y eso te hace clic, porque esa persona la tienes como referente y a lo mejor te dice un concepto que tú has escuchado en esta guía o en algún vídeo o que sabes en tu vida que funciona y el escucharlo a una persona referente te corrobora esa información y te hace creer más en ella. Este es el siguiente punto del roadmap del dojo. Mi idea es traer personas referentes y gente que yo conozco de éxito para que aporten inputs de información en el dojo, ya sea a través de una píldora o a lo mejor en una llamada. Y estas personas pueden ser desde productores y cantantes que conozco hasta empresarios y creadores de contenido pegados o algún referente a nivel mentalidad. Pero como te digo, todos estos son inputs que realmente los puedes hacer tú en tu vida. Tú puedes ir a eventos por tu cuenta, puedes conocer a gente por tu cuenta, aunque te cueste más o menos, todas estas cosas simplemente las puedes implementar. El dojo es un sistema que tiene como intención acelerar todo ese proceso, que simplemente exponiéndote a él de forma natural tengas clics mentales, de alguna forma ser una máquina que lo fuerce. No voy a venderte ni a comerte la cabeza. Si resonaste con el dojo y sabes que quieres entrar, el link lo tienes abajo. Gente, esto es todo por mi parte. Realmente con la guía ya lo tienen todo. Esto es simplemente mi intención de meter más grano de arena al mundillo. Pero de corazón espero que si de algo le sirve este vídeo es que sea el comienzo de esta aventura, que algo dentro de ti te haya hecho clic y que hayas resonado y que a lo mejor pueda servirte para encontrar ese algo que puede hacer que logres tus sueños. No tengo nada más que decirles, estoy agradecido con todos ustedes y con Dios y nos vemos por Instagram.